Buenos días, jóvenes. Ya vamos a empezar las teóricas, ¿sí? ¿Me pueden confirmar, por favor, si se ve la pantalla? Sí, doctora, buen día, sí. Ok, gracias. Bueno, hoy vamos a ver tres temas referidos a la medicina transfusional, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver lo que son grupos sanguíneos y como ustedes deben recordar también desde la historia, pues las transfusiones no eran, ¿no?, de mucho éxito debido a que habían las reacciones adversas ya en esa época a la transfusión. Y justamente es donde empezaron a investigar y donde descubrieron los grupos sanguíneos, ¿no? Se lo considera al padre de la inmunomatología, quien también descubrió el sistema de grupos sanguíneos, a Karl Steiner, que era un patólogo, ¿no?, biólogo austriaco, ha descubierto justamente el sistema de grupo sanguíneo ABO. Y él quería comprender, ¿no? Quería saber por qué el suero sanguíneo de algunas personas producían un efecto de aglutinación cuando se los enfrentaba con la sangre de otras personas. Es de ahí que empezó la investigación y el descubrimiento, ¿no? Pero ha necesitado ayuda de otro inmunólogo que era Anton Weizenbaum, que han investigado juntos justamente este proceso de aglutinación. Y han concluido, después de varios estudios, después de enfrentar diferentes sueros con células de otras personas, que existen tres tipos distintos de grupos de glóbulos rojos en la sangre, ¿no? Y les han dado la denominación de A, B y O, ¿no? Justamente porque A era el primero en descubrirse, B, después O, ¿no? Que daban lugares a lo que son las reacciones de aglutinación, ¿no? Y es de ahí que nace justamente el sistema de grupo sanguíneo ABO. Poco de tiempo después han descubierto que em, estos dos antígenos que se encontraban en la membrana, tanto el A y el B, también se podían encontrar en un mismo glóbulo rojo, ¿no? Y a eso se los ha denominado el grupo sanguíneo AB. Dentro de los sistemas de grupos sanguíneos, dentro de la sociedad o reconocida en la Sociedad Internacional de Transfusiones Sanguíneas, tenemos más de 45 sistemas de grupos sanguíneos, ¿no? Los dos principales que todos conocemos es el sistema ABO y el sistema del factor RH, pero después de esos tenemos muchos más, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo se van descubriendo nuevos sistemas de grupos sanguíneos y a la fecha tenemos más de 45 sistemas de grupos sanguíneos reconocidos, ¿no?, a nivel mundial. Obviamente el sistema del grupo sanguíneo ABO y el RH son los que con los cuales nosotros nacemos, son naturales, ¿no? Pero tenemos otros irregulares que justamente de ahí vienen, ¿no?, los sistemas de grupos sanguíneos. Y como pueden observar, aquí simplemente tenemos 35 de los 45, pero como ven, el primer sistema de grupo sanguíneo justamente es el sistema ABO, que es el primero que se ha descubierto. Después tenemos el sistema MNS, el RH, el Luther, Hanke, Lewis, ¿no?, Kaiki, Diego, Duffy, Dombro, Cotton, Crotter, etcétera. ¿Ven? Como ven, tenemos varios sistemas de grupos sanguíneos. Sin embargo, los sistemas de grupos sanguíneos con los cuales nosotros nacemos y están presentes desde ya se desarrollan los antígenos desde el periodo embrionario, pues es el sistema ABO, ¿no?, y el factor RH. Entonces, nosotros recordaremos que los glóbulos rojos pues son células especializadas, ¿no?, con la función justamente determinada del organismo de llevar oxígeno hacia todos nuestros tejidos. Tienen un metabolismo complejo, justamente de ahí vienen que las deficiencias enzimáticas nos dan las diferentes hemoglobinopatías, etcétera, ¿no?, que nos pueden causar anemia hemolítica, como hemos visto en la anterior clase. Y también dentro de su membrana existen moléculas que nos dice que tienen diferentes funciones, ¿no? El transporte de sustancias, lo que le dan flexibilidad justamente a esta membrana, porque si hay una deficiencia de alguna proteína, cambia su morfología y estos son propensos a destruirse, ¿no?, al pasar por los vasos de pequeño calibre. Y nos puede dar justamente a consecuencia una anemia hemolítica, ¿no? Y la protección frente a infecciones. Entonces, los grupos sanguíneos son diferentes estructuras que pueden estar comprendidas, que pueden ser proteínas, pueden ser carbohidratos, pueden ser lípidos, etcétera, ¿no? Y esa es la conformación o la estructura de los grupos sanguíneos. Como pueden ver, el ABO es un carbohidrato, por ejemplo, ¿no?
Glicoproteínas tenemos al RH, Duffy, Key, Diego, Colton, etcétera, ¿no? Entonces tenemos más de 250, nos dice estructuras, o sea, más de 250 antígenos que nosotros podemos encontrar o que están descritos, ¿no? Que podemos encontrar en los glóbulos rojos y que le dan la denominación de sistema de grupo sanguíneo. Este sistema que se usa para agrupar nos dice, ¿no? La sangre humana en diferentes tipos de acuerdo a la presencia o ausencia justamente de ciertos marcadores, ¿no? En la superficie de los glóbulos rojos. Para una transfusión de sangre sabemos que tenemos que transfundir a isogrupo isofactor, ¿no? Como primera opción, pero también podemos tener otras opciones, como lo vamos a evidenciar también, ¿no? Cuando nos revisemos todo el tema. Entonces, las personas, ¿a qué le consideramos? Ya ustedes han debido de escuchar los donantes universales y los receptores universales, ¿no? ¿A quiénes les llamamos donantes universales? A las personas con tipo de sangre O, ¿no? Que pueden donar a cualquier persona y se llaman donantes universales, pero a las personas con grupo sanguíneo AB, ellos se consideran receptores universales, ¿no? Y ¿cómo sabemos justamente que son donadores o receptores universales? Justamente por la presencia de los antígenos y los anticuerpos naturales que tenemos cada una de las personas, ¿no? Entonces, las estructuras de los grupos sanguíneos de los glóbulos rojos transfundidos nos dice que pueden ser reconocidos, ¿no? Como extrañas, como un antígeno, justamente por el sistema inmunitario de nuestro receptor, o sea, de nuestro paciente, convirtiéndose en antígenos. Y una vez que detecta nuestro organismo un antígeno, obviamente va a desarrollar un anticuerpo, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos anticuerpos ya preformados, justamente anticuerpos naturales, y si nosotros transfundimos otro grupo de sangre que no es compatible, nos va a dar una reacción hemolítica, ¿no? Una hemólisis, una reacción de aglutinación. Y eso es lo que se quiere evitar. Y es por eso que debemos de conocer justamente el grupo sanguíneo, los más inmunogénicos, que son el ABO y el factor RH, ¿no? Entonces ya vamos a hablar de lo que son los antígenos y lo que son los anticuerpos, ¿no? Aglutinógeno o también llamado lo que son los antígenos, ¿no? Que estos se van a encontrar en los glóbulos rojos y que pueden generar las reacciones transfusionales. Y tenemos las aglutininas, que estas van a ser los anticuerpos que van a estar dirigidos contra los antígenos o los aglutinógenos, ¿no? De los glóbulos rojos. Entonces, nosotros tenemos en nuestro glóbulo rojo antígenos y también tenemos anticuerpos ya preformados de forma natural, ¿no? Y debemos de respetar justamente los mismos para transfundir a nuestro paciente y evitar una reacción adversa a la transfusión de tipo hemolítica, ¿no? Entonces, los antígenos son los que se encuentran en los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, en la superficie de nuestros glóbulos rojos van a estar los antígenos. Y los anticuerpos, pues podemos tener los naturales, los que ya vamos a desarrollar, ¿no? De forma natural, el anti-A, el anti-AB, que son naturales, pero también podemos tener anticuerpos irregulares, que estos se dan sobre todo en pacientes politransfundidos, ¿no? Cuando pueden tener glóbulos rojos con otros antígenos de los sistemas de grupos sanguíneos que ya hemos visto, que son más de 45. Entonces los reconocen como antígenos como extraños y empiezan a formar anticuerpos, pero frente a una exposición, ¿no? Cuando transfundimos, por eso les digo, a un paciente o cuando tenemos a las mujeres embarazadas, ¿no? Entonces estos se van a encontrar en el plasma, ¿no? Entonces, los antígenos, como ya les había dicho, tienen diferentes estructuras. Algunos pueden ser carbohidratos, algunos pueden ser lípidos, glicoproteínas, etcétera, ¿no? Y pues muchos de ellos tienen diferente conformación dentro de lo que son la membrana del glóbulo rojo, ¿no? Algunos son simplemente de un paso, como pueden observar, como el Utterhan, etcétera, ¿no? El que simplemente es de un paso, pero después es bastante complejo, ¿no? El RH que tiene, como ven, 6 asas, ¿no? 6 loops, como se dice, ¿no? Entonces, tienen diferentes estructuras los sistemas de grupo sanguíneo porque son formaciones de proteínas, carbohidratos, lípidos, etcétera, ¿no? Que se encuentran en la membrana del glóbulo rojo. Entonces, nosotros vamos a tener los antígenos que ya hemos dicho que se encuentran en los glóbulos rojos, ¿no? Cuando tenemos un sistema de grupo sanguíneo de tipo O,
¿no? Es decir, que no tenemos nada de antígenos, ¿no? En la membrana de los glóbulos rojos, ¿no? Cuando tenemos el sistema de grupo sanguíneo A, vamos a tener el antígeno A. Cuando tenemos el grupo sanguíneo B, vamos a tener el antígeno B. Y cuando es AB, tenemos ambos antígenos, ¿no? Y siempre formamos anticuerpos contra lo que nos falta, dice, contra lo que no tenemos, ¿no? Entonces, estos se van a encontrar en la masa eritrocitaria, obviamente, porque van a estar en la membrana de los glóbulos rojos, ¿no? Pero en el plasma vamos a encontrar los anticuerpos, ¿no? Entonces, como en el O no tienen ninguno de los antígenos, ni A ni B, vamos a tener ambos anticuerpos, ¿no? Anti-A y anti-B. Cuando estamos frente al grupo sanguíneo A, ¿no? Tenemos el antígeno A, pero nos falta el antígeno B. Entonces, desarrollamos anticuerpo contra lo que no tenemos, anticuerpos anti-B. Cuando somos del grupo sanguíneo B, tenemos antígeno B. Como no tenemos antígeno A, formamos anticuerpos anti-A. Y cuando son del grupo sanguíneo AB, tienen ambos antígenos, ¿no? El A y el B. Y como no les falta ninguno, entonces no van a desarrollar anticuerpos justamente a estos, se los considera receptores universales, ¿no? Porque no desarrollan anticuerpos, ¿no? Vamos a explicarlo después, porque son los receptores universales. Y como les había mencionado, también tenemos los anticuerpos irregulares, ¿no? Y a cuáles les denominamos anticuerpos irregulares, a los anticuerpos eritrocitarios diferentes a los anticuerpos naturales. Les dije que los naturales son el anti-A y el anti-B, que tenemos ya, son anticuerpos con los que nosotros desarrollamos y nacemos, ¿no? ¿Y en qué situaciones vamos a tener la presencia de estos anticuerpos irregulares? Como ya les había dicho, ¿no? En los pacientes politransfundidos, cuando estos glóbulos rojos que nosotros le colocamos a un paciente pueden tener alguno de estos antígenos, ¿no? Kel, Daffy, Chelano, Diego, etcétera, ¿no? Entonces, como es algo extraño, al transfundirle a nuestro paciente, al tomar contacto, nuestro paciente va a desarrollar anticuerpos, ¿no? Y una vez que se le transfunda nuevamente, y si es que esos glóbulos rojos tuvieran este antígeno, y ya como ya va a haber anticuerpos preformados, van a producir aglutinación, ¿no? Hemólisis, es una reacción hemolítica, puede provocarnos, ¿no? La gestación también por el paso, ¿no? De los anticuerpos por la barrera placentaria, de igual manera, ¿no? Los glóbulos rojos se inmunizan a la mamá y puede formar justamente anticuerpos, ¿no? Contra los glóbulos rojos del bebé, cuando sobre todo vemos cuando es RH, ¿no? La mamá es RH negativa y el bebé es RH positivo sobre todo, pero también podemos desarrollar en el sistema ABO también, ¿no? Entonces, también trasplante de progenitores, sobre todo es muy importante, ¿no? Para trasplante renal, para trasplante de médula ósea, etcétera, conocer porque puede haber justamente la destrucción de estos, ¿no? De los glóbulos rojos, etcétera. Entonces, debemos de tener en cuenta, ¿no? Es por eso que es importante que cuando nosotros vamos a transfundir a un paciente, nosotros realizamos diferentes estudios, ¿no? Hacemos las pruebas de compatibilidad, ¿no? En los receptores de la transfusión, ¿para qué? Para encontrar, investigar, identificar si tiene anticuerpos irregulares formados, ¿no? Y transfundirle justamente un paquete globular que sus glóbulos rojos no tenga ese antígeno, por ejemplo, ¿no? Para evitar reacciones hemolíticas. En las embarazadas debemos de investigar justamente el grupo sanguíneo, factor RH de la mamá, del papá, etcétera, para evitar una enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿no? Los donantes es evitar reacciones hemolíticas, ¿no? Cuando decimos, muchas veces hablamos de un anticuerpo clínicamente significativo. ¿Por qué hablamos de este, no? Cuando justamente se acorta la supervivencia de los glóbulos rojos incompatibles transfundidos y hay problemas inmunes en la gestación, ¿no? Entonces, cuando sí nos dan reacciones adversas a la transfusión, ahí es clínicamente significativo, ¿no? Un anticuerpo. Entonces, ¿cómo hacemos el estudio del grupo sanguíneo? Ustedes ya han debido de ver seguramente en primer año en laboratorio, que han visto, ¿no? Los reactivos, uno de color azul, uno de color amarillo, uno de color transparente y también las suspensiones celulares, ¿no?
Entonces, para determinar el grupo sanguíneo tenemos dos fases, ¿no? La fase globular y la fase sérica, ¿no? La fase globular lo hacemos con estos reactivos, que en estos reactivos ya hay anticuerpos, como ahí leen, es anti-A. Entonces, son anticuerpos ya comerciales, ¿no? Que se encuentran justamente en estos reactivos, ¿no? Y que la coloración es universal, ¿no? Todos los anti-A son azules, todos los anti-B son amarillos, los anti-AB son transparentes, anti-RH, anti-D también, ¿no? Son transparentes. Entonces, enfrentamos estos anticuerpos que ya están formados, que ya están industrializados con los glóbulos rojos, ¿no? De nuestro receptor, de nuestro donante, etcétera, de cualquier persona, ¿no? Entonces, si es que enfrentamos estos, si es que tenemos aglutinación, nos quiere decir que es de ese grupo. Por ejemplo, vamos a tener en esta primera fila, ¿no? Cuando enfrentamos justamente glóbulos rojos de un paciente A, del grupo sanguíneo A, con estos anticuerpos, ¿no? Como es anticuerpo anti-A y el A va a tener un antígeno A, entonces va a ser una reacción antígeno-anticuerpo de aglutinación, entonces se aglutina, ¿no? Vamos a tener aquí, de igual manera, va a tener antígenos A, como ya sabemos sus glóbulos rojos, y lo vamos a enfrentar con los anticuerpos anti-B, entonces no va a pasar nada, ¿no? No va a aglutinar en absoluto. Entonces, como ven, aquí no se aglutina nada, ¿no? Y el AB es para confirmar porque estos tienen, el reactivo tiene ambos anticuerpos, ¿no? Anti-A y anti-B. Entonces, si nosotros enfrentamos los glóbulos rojos de un paciente A, va a aglutinar de igual manera, ¿no? Y entonces, así se ve la imagen característica de un paciente que es de grupo sanguíneo A, ¿no? Y el anti-D cuando aglutina es de positivo, ¿no? Y cuando no aglutina es de negativo. De igual manera, al lado tenemos la plaquita con cuando se enfrentamos, ¿no? Estos reactivos con células de un paciente del grupo sanguíneo B, ¿no? Cuando lo enfrentamos con el anti-A, obviamente no va a producir ninguna aglutinación, ¿no? Pero cuando lo enfrentamos con este reactivo anti-B, tiene anticuerpos anti-B, nuestro paciente tiene antígenos B, entonces va a producir una reacción de aglutinación, ¿no? Y obviamente también el AB, ¿no? Va a producir una reacción de aglutinación y ahí estaríamos hablando de un grupo sanguíneo B. Entonces está la imagen característica de un paciente que es del grupo sanguíneo A y que es del grupo sanguíneo B, ¿no? Entonces, ya dentro de lo que es el desarrollo del grupo sanguíneo, tenemos que hacia la quinta o sexta semana ya se detectan, ¿no? Glóbulos rojos que ya van a tener los antígenos, ¿no? Y tanto A, tanto B, entonces ya se puede determinar justamente el grupo sanguíneo del producto, ¿no? Los antígenos ABO presentan cambios durante su desarrollo fetal y del individuo, obviamente, ¿no? Y se van adicionando lo que son azúcares terminales sobre la cadena de oligosacáridos en la membrana de los glóbulos rojos. Entonces, depende de qué azúcar justamente se va a unir a una sustancia precursora, que ya lo vamos a ver, para que nos dé la determinación si es del grupo sanguíneo o si es del grupo sanguíneo A o si es del grupo sanguíneo B. Em, Entre los 2 y 4 años de edad, los antígenos A y B nos dice que están completamente desarrollados y permanecen, ¿no? Y desarrollados y permanecen durante toda la vida. También tenemos la titulación de los anticuerpos a diferentes edades, ¿no? Entonces, después del nacimiento, la cantidad de aglutininas en el plasma es casi nula, nos dice, ¿no? O sea, de la cantidad de anticuerpos en realidad, ¿no? En el plasma es nula. Entonces, es por eso que a los recién nacidos hasta generalmente los 6 meses solamente le hacemos la fase globular, solamente enfrentamos lo que son los reactivos con los glóbulos rojos, ¿no? Y no hacemos la fase sérica, donde ya tenemos esas células, como estas que son células ya reconocidas, estas son una suspensión celular de glóbulos rojos de un donante A, este es de un donante B y este es de un donante O, ¿no? Y lo podemos enfrentar con el suero de nuestro paciente, ¿no? Que es donde va a tener los anticuerpos. Entonces podemos corroborar el grupo sanguíneo, ¿no? En estas dos fases. Entonces, por eso es que en recién nacido simplemente hacemos la fase globular, ¿no? Donde enfrentamos justamente
los glóbulos rojos con los reactivos ya conocidos. De los 2 a 8 meses después del nacimiento, el niño empieza a producir lo que son los anticuerpos naturales anti-A y anti-B, ¿no? Entonces, como corte, utilizamos que a los 6 meses recién les podemos hacer la fase sérica, ¿no? Y la concentración máxima, como nos dice, alcanza normalmente a los 8 y 10 años de edad y declina a lo largo de los años restantes de la vida, ¿no? Entonces, la cantidad también de anticuerpos va disminuyendo, ¿no? De acuerdo a la edad. Los antígenos, ya sabemos que estos van a resultar justamente de la unión de azúcares a oligosacáridos precursores, ¿no? Que no son el producto directo de un gen, sino hay un gen que codifica una enzima, ¿no? Que es una proteína, la transferasa, encargada justamente de unir un azúcar específico, y es de ahí que le da la conformación del grupo sanguíneo, ¿no? Se encuentra en el cromosoma 9 este gen del sistema ABO. Y como ven, tenemos diferentes genes, ¿no? El gen A, el gen B y el gen H, ¿no? El gen A va a producir justamente esta enzima, ¿no? La 1,3-N-acetil galactosamil transferasa, ¿no? Y va a añadir una galactosa, ¿no? La B va a sintetizar lo que es una enzima, es 1,3 galactosil transferasa, ¿no? Y la H, el gen H va a sintetizar esta enzima que es la 1,2 fucosil transferasa. Entonces, vamos a tener que tenemos la conformación de los antígenos A y B, ¿no? De acuerdo a qué azúcar se va a añadir. Ahorita lo vamos a ver más claro. El gen H, este es un gen que se encuentra en el cromosoma 19, en el brazo corto, ¿no? En el brazo corto, y va a tener diferentes alelos, ¿no? Una H mayúscula, una H minúscula, una H mayúscula que va a codificar la fucosiltransferasa, y eso nos da lugar a la conformación de la sustancia H, que es la sustancia precursora para que se añadan los demás azúcares y nos den la conformación de los diferentes antígenos, ¿no? A y B. Y el H minúscula, que es amorfo y que es bastante raro, ¿no? El genotipo HH o H mayúscula H pequeña nos da lugar a la sustancia H, ¿no? Sobre la cual van a actuar las transferasas, ¿no? Del gen A o del gen B. Pero cuando tenemos un genotipo HH minúscula, tenemos ya el fenotipo Bombay, que este es bastante raro, donde no hay ya esta sustancia precursora y no va a tener antígenos ni A ni B, ¿no? Este es un grupo sanguíneo bastante raro, donde justamente a estos pacientes que son con fenotipo Bombay, que no van a tener esta sustancia H, que es una sustancia precursora, tienen que también recibir sangre de donantes que también sean del fenotipo Bombay, ¿no? Entonces es por eso que a nivel internacional se tienen bancos de sangre, ¿no? En los países, sobre todo de primer mundo, donde ya están reconocidos, ¿no? Los donantes que justamente tienen este fenotipo Bombay para hacer traslados internacionales incluso. ¿Dónde vamos a tener? Pues ¿dónde van a estar justamente estos antígenos del grupo, de esta sustancia precursora para que se conforme el grupo sanguíneo ABO? Podemos encontrar obviamente en los glóbulos rojos que están, pero también podemos encontrar en el endotelio vascular, en las neuronas sensitivas, ¿no? Entonces, tenemos una sustancia precursora que ya les había dicho, ¿no? Podemos tener un genotipo HH mayúscula o un genotipo H mayúscula, H minúscula, ¿no? Los cuales nos va a dar una sustancia, un antígeno H. Y de acuerdo a qué se va a añadir a este, nos va a dar un antígeno A, un antígeno B o un antígeno AB, ¿no? O antígeno H, que se traduce como grupo sanguíneo O, ¿no? Pero cuando tenemos un genotipo H minúscula, tenemos simplemente una sustancia precursora, ausencia de esta, entonces va a haber cualquier genotipo ABO y simplemente a este tenemos, ¿no? Un fenotipo Bombay, ¿no? Entonces, esta es la conformación de la sustancia precursora, ¿no? Tenemos nuestro glóbulo rojo, sobre nuestro glóbulo rojo justamente va a estar una ceramida, después vamos a tener una glucosa, vamos a tener una galactosa, una acetilglucosamina y otra vez una galactosa, ¿no? Esto se llama fucosa, ¿no? Y perdón, a esto vamos a tener una sustancia precursora y cuando se añade una fucosa acá, vamos a tener el antígeno H, que esto nos va a dar el grupo sanguíneo O, ¿no? Ahora bien, si a este antígeno H, que es como la base, el pilar fundamental para desarrollar los diferentes antígenos, ¿no? Del sistema del grupo sanguíneo ABO.
Entonces, si se va a añadir aparte una acetilgalactosamina, como lo vemos acá, entonces a este se le da el denominativo de antígeno A. Pero si en vez de este se reemplaza por una galactosa, entonces tenemos el antígeno B, ¿no? Y cuando tenemos ambas, entonces tenemos el grupo sanguíneo AB, ¿no? Entonces, como ven, la conformación justamente del antígeno H, ¿no? Entonces, por el aumento, es cuando se añade una fucosa, nos da el antígeno H, que va a ser el grupo sanguíneo O. Y cuando se van añadiendo diferentes azúcares, sea una acetilgalactosamina o sea una galactosa, ahí se va a diferenciar para que nos dé el grupo sanguíneo A o el grupo sanguíneo B, ¿no? Y cuando tienen ambas, ahí se denomina grupo sanguíneo AB. Tenemos también los anticuerpos, ¿no? Ya les dije que tenemos anticuerpos ya naturales que se forman, ¿no? Contra las sustancias que no tenemos, contra los antígenos que no tenemos. Entonces ahí tenemos lo que son los anticuerpos anti-A, los anticuerpos anti-B y los anticuerpos anti-AB, ¿no? Y estos son anticuerpos naturales, ¿no? Que justamente pueden ser inmunes, ¿no? Que nos pueden dar justamente, dar lugar a las reacciones adversas a la transfusión, ¿no? Pueden ser de tipo IgM, ¿no? Pero también pueden ser de tipo IgG, ¿no? Y están en los individuos que carecen de los antígenos correspondientes. O sea, si tenemos un grupo sanguíneo A, como no tenemos el antígeno A, pero no vamos a tener el antígeno B, entonces vamos a tener anticuerpos anti-B, ¿no? ¿Cuál es la importancia clínica de estos anticuerpos? Porque nos van allá, de acuerdo a qué anticuerpos tenga nuestro paciente desarrollado de forma natural, puede darnos lugar a las reacciones transfusionales por incompatibilidad de grupo sanguíneo, intra o extravasculares, puede darnos la enfermedad hemolítica del recién nacido, puede desarrollarse en un rango térmico de 4 a 37 grados centígrados y puede activar también complemento, ¿no? Que justamente nos va a dar una reacción hemolítica, ¿no? Después tenemos lo que es el sistema RH también, ¿no? Entonces, el factor RH es un antígeno que también está presente, ¿no? En los glóbulos rojos de forma natural. En 1940 ya Karl Landsteiner también había descubierto, ¿no? Otro grupo de antígenos muy diferente al grupo sanguíneo ABO, ¿no? Que se han denominado factor resus o actualmente factor RH, ¿no? Como lo conocemos. ¿Por qué se le ha dado ese nombre? Porque han hecho diferentes experimentos en monos de esta raza, ¿no? Los monos resus, es por eso que de ahí viene su nombre, ¿no? Factor RH. Este es un sistema aún más polimórfico y más complejo que el sistema ABO, que está compuesto más de 50 antígenos distintos, ¿no? Que exclusivos en cada glóbulo rojo de cada uno de nosotros, ¿no? El término RH positivo o negativo va a definir la presencia o ausencia del antígeno D, ¿no? En un individuo. Entonces, cuando tenemos antígeno D, le llamamos RH positivo, ¿no? Cuando tenemos ausencia del antígeno D, es RH negativo. Pero tenemos más antígenos, ¿no? No solamente el antígeno D. Tenemos otro grupo también, ¿no? Se han identificado otros dos pares de antígenos antitéticos que son justamente el E y el C, ¿no? El E grande, E pequeña, C grande, C pequeña, ¿no? Y están obviamente relacionados entre sí con el antígeno D también, ¿no? Lo característico de este factor RH, pues es que cuando nuestro paciente no tiene antígenos RH, ya les dije, se denomina RH negativo. Sin embargo, de forma natural, no forma anticuerpos, ¿no? Forma anticuerpos cuando se inmuniza. Por ejemplo, en las mujeres embarazadas, ¿no? Cuando toman contacto con estos glóbulos rojos que pueden tener el antígeno RH, entonces, o antígeno D, y al hacer contacto, eso obviamente lo reconoce como un antígeno, como extraño, y forma ya recién anticuerpos. Y en una segunda transfusión o en un segundo embarazo, recién puede hacer una reacción de aglutinación, ¿no? Entonces, los antígenos del sistema RH se van a localizar en dos proteínas, ¿no? De la membrana eritrocitaria, una proteína RHD y una proteína RHCE, ¿no? Que son homólogas entre sí, nos dice. Entonces, son bastante complejas con diferentes loops, como podemos ver, ¿no? Son proteínas no glicosiladas, altamente hidrofóbicas, presentan 12 segmentos justamente transmembrana, como nosotros lo podemos ver aquí, ¿no? 12 segmentos, como ven, es bastante compleja la estructura del RH, ¿no?
que forman 6 loops extracelulares y 5 intracelulares, ¿no? Y tienen un extremo NC, ¿no? Terminal en el citosol. Entonces, la expresión de los fenotipos del RH va a depender del tipo de proteína que se expresa en la membrana del glóbulo rojo, ¿no? La proteína RHCE va a estar formada por 417 aminoácidos y puede expresar, ¿no? Estas son las variantes que podemos encontrar. C grande, E pequeña, C grande, E grande, C pequeña, E grande o C pequeña, E pequeña, ¿no? Entonces son las variantes que nosotros podemos encontrar de estos antígenos, ¿no? La proteína del antígeno C nos dice que difiere del antígeno C pequeña en 4 aminoácidos, ¿no? Y la proteína del antígeno E grande difiere del antígeno E pequeña en un aminoácido, ¿no? Entonces la diferencia se encuentra en la cantidad de aminoácidos justamente de diferentes antígenos, ¿no? C grande, C pequeña, E grande, E pequeña. Entonces tenemos también diferentes combinaciones y justamente estos dos autores, Fisher Race y Wiener, les han dado, ¿no? Diferente nomenclatura a cada uno de estos, ¿no? RH positivo y se van a dar cuenta cuando tiene una D mayúscula, ¿no? Pero cuando son negativos tienen D minúscula, ¿no? Y Wiener les ha denominado con R mayúscula a los positivos, R minúscula a los negativos, ¿no? ¿Y qué nos dice? Que justamente el 70% de los asiáticos pues generalmente son RH positivos, pero de esta combinación, ¿no? De RH de positivo, C grande, E pequeña, ¿no? Y en la raza negra, justamente de esta combinación de grande, C pequeña, E pequeña, ¿no? Obviamente, el más frecuente es el anti-D, ¿no? ¿Son clínicamente significativos? Sí. Pueden formar anticuerpos cuando se enfrentan, ¿no? Cuando los transfunden en la mujer embarazada, su rango térmico es bastante amplio, ¿no? De 4 grados centígrados a 37 grados centígrados. Pueden producirnos enfermedad hemolítica del recién nacido y sobre todo nos pueden dar reacciones transfusionales, un tipo de reacción hemolítica, pero generalmente extravascular, ¿no? Y no activan complemento. Es algo que debemos de recordar. El antígeno D es el más inmunogénico de los antígenos RH y el de mayor importancia clínica porque nos puede provocar justamente reacciones hemolíticas, enfermedad hemolítica del recién nacido, etcétera, ¿no? Está formado por más de 30 epítopos diferentes que han sido definidos con la ayuda, nos dicen, ¿no? De anticuerpos monoclonales que los reconocen específicamente. Entonces, cuando somos RH positivo, tenemos antígeno en nuestra membrana eritrocitaria, ¿no? El anti-D, que es el más inmunogénico de este sistema de grupo sanguíneo del factor RH. Y cuando son del grupo RH negativo, pues no tienen ningún antígeno en su membrana, pero tampoco van a desarrollar de forma natural anticuerpos, ¿no? A menos que se inmunice. Pero podemos tener de la proteína RHD dos variaciones, ¿no? Que también son importantes que nosotros sepamos, ¿no? Un D parcial y un D débil, ¿no? Un D parcial que no expresan justamente la totalidad de los epítopos, ¿no? Hemos dicho que tenemos más de 50 epítopos, entonces no expresan la totalidad de estos epítopos y los individuos portadores de este D parcial pueden sensibilizarse, ¿no? Cuando son expuestos a un anti-D completo. Y el D débil, que la densidad del antígeno D en la membrana eritrocitaria disminuida menor, ¿no? A 5000 moles, justamente el antígeno D célula, ¿no? Todos los epítopos están expresando y la mayoría no presentan, ¿no? Resto de sensibilización anti-D. Entonces son los dos subtipos que también debemos de conocer. ¿Cuál es la importancia clínica de estos sistemas de grupos sanguíneos, del ABO específicamente, ¿no? Los antígenos y anticuerpos que hacen parte del sistema ABO nos dice juegan un papel importante, ¿no? No solo en las reacciones transfusionales, sino en la susceptibilidad de infecciones por parásitos como Plasmodium falciparum, virus y bacterias, ¿no? Hay algunas enfermedades que se dicen que en algunos artículos que nos menciona que están más relacionadas con el grupo sanguíneo, por ejemplo, ¿no? Pero obviamente la importancia clínica de saber esto es evitar reacciones adversas a la transfusión de tipo hemolítica, ¿no? Obviamente, antes de transfundir a un paciente, siempre les hacemos las pruebas de compatibilidad para evitar, ¿no? Que se transfundan a otro grupo sanguíneo, etcétera. Entonces, para evitar estas reacciones adversas a la transfusión por incompatibilidad a grupo sanguíneo, ¿no?
Pero sin embargo, pues en muchos lugares no identifican estos anticuerpos irregulares que también hemos visto, ¿no? Entonces, es por eso que debemos de hacer el estudio completo cuando nosotros decidimos transfundir a nuestro paciente, ¿no? Una transfusión ABO incompatible tiene grandes riesgos, ¿no? Conociendo justamente los anticuerpos y los antígenos, ¿no? Si nosotros tenemos un paciente del grupo sanguíneo A y nosotros le transfundimos un paquete globular B, como nuestro paciente va a tener preformado anticuerpos B y los glóbulos rojos que nosotros le queremos transfundir va a tener antígenos B, pueden hacer reacción de aglutinación, ¿no? Que se traduce en hemólisis. Entonces, incluso estos pacientes pueden desarrollar lo que son falla renal aguda, ¿no? Y pueden llegar incluso a terapia intensiva y a la muerte, ¿no? Es por eso que debemos de tener bastante cuidado en estos pacientes de transfundir a grupo sanguíneo, ¿no? Entonces es importante que nosotros recordemos los anticuerpos que están formados de forma natural y los antígenos, ¿no? Que se encuentran en los glóbulos rojos, porque es diferente transfundir un paquete globular donde están los glóbulos rojos que tienen los antígenos y transfundir plasma fresco congelado donde tienen los anticuerpos, ¿no? Ese anti-A, ese anti-B, anti-AB o simplemente de un paciente AB no va a tener la formación de anticuerpos, ¿no? Que es de los plasmas más seguros, ¿no? Entonces, es por eso que tenemos receptores universales, donantes universales, ¿no? Porque el grupo O, pues, no va a tener ningún antígeno en su membrana, entonces, no nos va a producir reacción adversa a la transfusión, ¿no? Cuando transfundimos del grupo sanguíneo O. Por eso se les llama donadores universales. Entonces, la hemólisis, la cual ocurre a nivel intravascular y es inmediata, puede provocarnos coagulación intravascular diseminada, falla renal y muerte, ¿no? Entonces, es algo que debemos de tener en cuenta cuando estamos investigando la compatibilidad a grupo sanguíneo ABO, ¿no? Las causas más comunes nos dice se asocian con errores técnicos, sino con errores administrativos, ¿no? No se asocian con errores técnicos, sino con errores administrativos. ¿Qué nos quiere decir esto? Muchas veces cuando toman la muestra se equivocan, ¿no? De muestra al etiquetado, a la identificación de los tubos, cambian al paciente de cama, lo mueven de cuarto, de piso, etcétera, ¿no? Y muchas veces no preguntan el personal el nombre de la paciente, no verifican y transfunden directamente, ¿no? Entonces, son errores administrativos que generalmente pueden ocasionar una reacción adversa a la transfusión, ¿no? A incompatibilidad por grupos sanguíneos. Por eso que debemos de ser bastante cuidadosos, ¿no? En la transfusión de hemocomponentes. Se debe monitorizar toda transfusión de sangre, por lo menos durante los primeros 15 minutos, como ya lo vamos a ver después. Dentro de los 15 minutos se dan la mayoría de las reacciones adversas a la transfusión de tipo inmediata, ¿no? Y en caso de que tengan una reacción adversa a la transfusión, tienen que iniciar el protocolo de estudio, ¿no? La importancia en el recién nacido, la incompatibilidad por sistema ABO en el recién nacido es frecuente y ocurre aproximadamente en el 20%, nos dice, de todos los embarazos. Y aunque las manifestaciones clínicas pueden variar, pues sí va a haber un grado, ¿no? De enfermedad hemolítica puede haber. Entonces es importante que nosotros también realicemos la investigación de esta, ¿no? Los anticuerpos del sistema del grupo sanguíneo ABO son de tipo IgG, entonces, como sabemos, estos van a cruzar la barrera placentaria, ¿no? Y los que causan justamente la reacción hemolítica del recién nacido, ¿no? También puede ocurrir con el sistema del grupo sanguíneo AB, A o B, pero es más frecuente con el sistema RH, ¿no? Cuando la mamá es RH negativa y el bebé es RH positivo, en un primer embarazo no va a pasar nada, ¿no? Simplemente, pero se va a inmunizar, o sea, al ya tomar contacto justamente con los glóbulos rojos, la mamá va a desarrollar anticuerpos ya, que van a estar preformados, ¿no? Anticuerpos anti-RH. Y en un segundo embarazo, pues cuando en un segundo embarazo y el bebé es RH positivo, va a reconocer estos glóbulos rojos del bebé que son RH positivo, que tienen el antígeno RH, entonces va a producir una enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿no? Es por eso que en el estudio prenatal ustedes deben preguntar, ¿no? El grupo sanguíneo y deben, ¿no?, corroborar de la mamá y del papá. ¿Cuáles son la importancia en trasplantes? En los anticuerpos naturales, en los receptores pueden mediar, ¿no? Rechazo hiperagudo. Entonces también es importante justamente para los trasplantes que nosotros determinemos sistema de grupo sanguíneo, ¿no? Sobre todo de riñón y de corazón, ¿no? En el caso de trasplante de médula ósea,
cuando hay incompatibilidad a grupo sanguíneo, podemos transfundir, pero pueden producirnos hemólisis, ¿no? Debido a que nuestro receptor ya tenga anticuerpos preformados contra los glóbulos rojos del donante o que los linfocitos del donante produzcan, ¿no? Anticuerpos contra los eritrocitos del receptor y ahí se traduce en un H, ¿no? En una enfermedad de injerto contra huésped y nos puede dar aplasia medular, etcétera, ¿no? Y la asociación con otras enfermedades, como ya les había mencionado, justamente en algunos artículos en la literatura describe, ¿no? Que los grupos sanguíneos pueden estar asociados a algunas enfermedades, ¿no? Como por ejemplo el grupo sanguíneo A puede estar relacionado con carcinoma de glándulas salivales, estómago, colon, recto, ovario, etcétera, púrpura trombocitopénica idiopática, trombosis coronaria, trombosis por anticonceptivos orales, meningitis por meningococo, el del grupo B, infecciones por E. coli, Blennorrhea, el grupo O, úlceras gástricas, duodenales, artritis reumatoide. Sin embargo, no es determinante, ¿no? Se ha estudiado en un grupo de pacientes justamente la relación del grupo sanguíneo con estas enfermedades, ¿no? Pero no, la literatura lo describe, pero no es determinante, ¿no? Ok, con eso hemos acabado grupos sanguíneos. Y ahora vamos a pasar a indicaciones, ¿ya? Entonces, una vez conociendo los grupos sanguíneos, teniendo en cuenta que tenemos antígenos y teniendo en cuenta que tenemos anticuerpos ya preformados, debemos de recordar que cuando nosotros transfundimos un paquete globular están los glóbulos rojos, ¿no? Y en los glóbulos rojos están los antígenos. Y cuando nosotros queremos transfundir plasma, ahí se encuentran los anticuerpos, ¿no? Entonces, que pueden hacer contacto con los glóbulos rojos de nuestro receptor y producir una aglutinación, o sea, una reacción hemolítica, ¿no? Entonces, eso debemos de recordar. Entonces, la transfusión sanguínea de hemocomponentes nos dice, obviamente es una herramienta muy valiosa, pero que debemos usar, ¿no? Con bastante prudencia y podemos ocasionar reacciones adversas que pueden llegar a ser fatales, ¿no? Entonces, la mejor transfusión es la que no se realiza, como siempre lo digo. Entonces, podemos buscar otras maneras para evitar la transfusión, porque es como un trasplante, como nosotros le estuviéramos poniendo le estamos poniendo en realidad células de otra persona, ¿no? A nuestro paciente. Entonces pueden hacernos reacción, ¿no? Entonces debemos de considerar eso, ¿no? Si es que realmente nuestro paciente requiere y se va a beneficiar de una transfusión, pues lo realizamos, ¿no? Si no, podemos utilizar otros métodos, ¿no? Dentro de los hemocomponentes, ustedes deben recordar, tenemos una bolsita, el van debido de ver, ¿no? Este es un paquete globular, una sangre. No, es una sangre total, ¿no? Es una unidad que se colecta de las donaciones, se extrae más o menos 450 ml y esta produce un proceso de centrifugación, ¿no? Se centrifuga, se lo pone a la bolsa, ustedes deben conocer la centrífuga de los tubos, ¿no? Es parecida, pero en este caso se colocan las bolsas de sangre, ¿no? Donde centrifugan generalmente a 1800 revoluciones por minuto, a 2000 revoluciones por minuto y por el peso se separan, ¿no? Entonces, quedando en el fondo, en la parte de abajo, por su mayor densidad, obviamente por las células, por los glóbulos rojos, lo que son paquete globular. Y queda el sobrenadante, que es el plasma, ¿no? Que se va a encontrar también con plaquetas. Entonces, una vez que tenemos la separación de estos dos, los separamos en estas bolsas satélites, ¿no? Entonces, abrimos la vía y separamos, ¿no? Separamos, trasladamos todo lo que es plasma y plaquetas a estas bolsitas y solamente nos quedamos con el paquete globular, ¿no? Y después, donde tenemos la bolsa de plasma y plaquetas, la volvemos a centrifugar y de ahí vamos a obtener las plaquetas y el plasma como tal. Entonces, esos son los hemocomponentes que nosotros tenemos. Es por eso que nosotros hablamos cuando donan alguna vez y han donado que salvan 3 vidas, ¿no? Porque en una fraccionamos lo que es paquete globular, en otra plaquetas y en otra plasma y van dirigidas a 3 personas diferentes, ¿no? Pero dentro de los hemocomponentes tenemos a la sangre total. Esta es una unidad que va a contener el tejido hemático, o sea, los glóbulos rojos, pero que no van a estar fraccionados, ¿no? Y van a estar suspendidos en una solución anticoagulante para que no se coagule, pues porque cuando nosotros nos hacemos un corte, se produce toda la hemostasia, ¿no? Primaria, secundaria, etcétera, y se coagula, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, la sangre tiene que estar en estado líquido para poder transfundir. Entonces, dentro de esta bolsa tiene anticoagulante, ¿no? Porque puede tener
soluciones o no son soluciones aditivas, ¿no? Y tiene que ser fraccionada durante las 6 primeras horas, ¿no? Entonces, la sangre total o también la sangre fresca total mantiene todas sus propiedades, pero por un tiempo limitado, o sea, generalmente hasta las 6 horas podemos tener, ¿no? ¿Por qué? Porque hay la rápida pérdida de la actividad de los factores lábiles de la coagulación, sobre todo del factor 8 y del factor 5, la viabilidad y la función plaquetaria, que hacen justamente que esta sangre total sea un producto poco accesible, escaso, limitado y riesgoso, ¿no? Entonces, es muy poco que nosotros utilicemos sangre total, porque como les digo, son 6 horas que nosotros tenemos para que sea viable esa unidad, ¿no? O sea, que tenga factores de coagulación, tenga todavía plaquetas, porque pasan las 6 horas y ya no tienen viabilidad, ya no funcionan esas plaquetitas y los factores de coagulación ya los hemos perdido, ¿no? Entonces, simplemente al centrifugar y al obtener después solamente paquete globular podemos rescatar, ¿no? Entonces, es por eso que la utilización es limitada, es escasa lo que producen los bancos de sangre, ¿no? Y la sangre fresca total no es un producto para tratar alteraciones hemostáticas, ¿no? Entonces, simplemente las utilizamos en tiene algunas indicaciones especiales, ¿no? Que ya no se las utiliza. Casi en ningún banco de sangre tenemos sangre total, ¿no? La función, ¿cuál va a ser? El transporte de oxígeno a los tejidos y aumento del volumen, ¿no? Sabemos que los glóbulos rojos tienen la función de llevar oxígeno hacia todos los tejidos, ¿no? El almacenamiento debe conservarse, nos dice, a una temperatura de +1 a +6 grados centígrados, en promedio +4 grados centígrados, dentro de las primeras 6 horas, ¿no? Si ha estado con anticoagulante y durante 8 horas con el resto de los anticoagulantes, ¿no? Si se van a obtener concentrados plaquetarios, deberá mantenerse por el mismo tiempo, pero a una temperatura entre 20 a 24 grados centígrados, pero generalmente simplemente 6 horas nos sirve una sangre total, ¿no? Para ser utilizada. Después de esto ya no tenemos ni plaquetas ni factores de coagulación. Entonces, más o menos el volumen de este hemocomponente es 500 ml más 10%. Tiene un hematocrito de 36 a 50%. La vigencia, como ya les había mencionado, generalmente son 6 horas que nos sirve esta y las indicaciones pues son escasas, ¿no? Por sangrado masivo o exsanguíneo transfusión. Entonces realmente son bastante escasas las indicaciones de sangre total, ¿no? ¿Cuál es la función? Pues el transporte de oxígeno, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que nosotros queremos obtener cuando transfundimos este hemocomponente? El transporte de oxígeno y va a restaurar el volumen sanguíneo, ¿no? Tenemos que transfundir siempre que podamos a factor isogrupo isofactor, ¿no? Al mismo grupo, al ABO y RH, ¿no? Los riesgos, sobre todo, que tenemos, sobrecarga de volumen, ¿no? Entonces, la velocidad es tan rápido como el paciente tolere, ¿no? El volumen para la transfusión masiva. ¿Cuáles van a ser las indicaciones? Ya les dije que es bastante restringida. En la actualidad no debemos utilizar lo que es sangre total, porque a veces indican, ¿no? Sangre total. Y en realidad, como ya les digo, no producimos porque las indicaciones son muy pocas y solamente nos sirve 6 horas, ¿no? Lo indicado es el uso de los componentes sanguíneos específicos que se requiere. O sea, ¿qué nos quiere decir? Si está con anemia, pues le transfundiremos un paquete globular. Si está con trombocitopenia, le transfundiremos concentrado de plaquetas, ¿no? Si tiene alguna deficiencia de algún factor de coagulación, le transfundiremos plasma, ¿no? Entonces es mejor transfundir un hemocomponente de forma específica para la patología, ¿no? A menos que estemos en una guerra, en un accidente, con múltiples víctimas, ¿no? Entonces necesitemos sangre de urgencia, entonces sí podemos utilizar, ¿no? Para restaurar el volumen y el transporte del oxígeno, ¿no? En situaciones, pero así, de guerra, en accidentes masivos, etcétera, ¿no? ¿En quienes no debemos de indicar? En anemia crónica o normo o hipervolémica, ¿no? Si tenemos anemia, hemos dicho, le transponemos un paquete globular y no una sangre total, ¿no? Porque le vamos a provocar también sobrecarga de volumen. Entonces, debemos de cuidar esto, ¿no? El paciente que requiere soporte transfusional específico, exactamente de igual manera lo que les decía, ¿no? Si es anemia, pues le transfundiremos solamente paquete globular. Y pacientes con deficiencia de inmunoglobulina A. El riesgo, obviamente, como en todos, es reacciones adversas a la transfusión y la dosis de administración y procedimiento, ¿no? Siempre debe ser al mismo grupo ABO del receptor, en lo posible. Como en cualquier administración de un producto sanguíneo nos dice, deberá existir consentimiento, ¿no? Es algo bastante importante que ustedes deben de recordar, ¿no? Cuando ustedes ya realicen su internado el próximo año,
Cualquier transfusión que ustedes realicen, porque es un procedimiento donde ya les digo, le colocan células de otra persona al paciente, entonces ustedes deben pedir un consentimiento informado y esto está incluso en la ley, ¿no? En la ley de sangre. Entonces siempre deben firmarnos un consentimiento informado porque debemos de recordar que tenemos los pacientes con la religión de los testigos de Jehová que no aceptan, ¿no? Sangre, la transfusión de sangre. Entonces, y esto está penado por ley, ¿no? Entonces, si nosotros le transfundimos sin su consentimiento, ellos nos pueden denunciar, ¿no? Y hacernos un proceso incluso penal. Entonces, ellos si están en riesgo de vida de igual manera, ¿no? Ellos deciden si van a aceptar o no la transfusión de los diferentes hemocomponentes, ¿no? La indicación médica justificada no es indicar por indicar, ya les dije, porque tiene riesgo de que lo inmunicemos, de que nos produzca alguna reacción adversa a la transfusión, etcétera, ¿no? Entonces, realmente tiene que ser beneficioso la transfusión de los diferentes hemocomponentes, ¿no? Y en la indicación debe estar qué producto le vamos a transfundir, el volumen que le vamos a transfundir, el tiempo de administración, ¿no? Que es bastante importante también. Y dentro de las recomendaciones que debemos de tener en general en todos los hemocomponentes es que debemos de, antes de transfundir, tomarle signos vitales, durante la transfusión también y posterior a la transfusión para evaluar signos vitales, ¿no? Porque muchos pacientes presentan fiebre, hipotensan, etcétera, ¿no? Entonces, debemos de realizar una hemovigilancia, que justamente es eso, ¿no? Observar a nuestro paciente durante el acto transfusional. No debe ser calentado, excepto que se requiera administrar 15 ml o más por minuto. Entonces, algo también bastante frecuente que antes solían hacer, ¿no? Es calentar en estufas la sangre y que provocaba justamente hemólisis, ¿no? Que por el choque de temperatura se destruían estos glóbulos rojos y le transfundían pues glóbulos rojos destruidos con liberación, ¿no? De diferentes productos, ¿no? Diferentes productos metabólicos como ser potasio, entonces nuestros pacientes presentaban una hipercalemia, etcétera, ¿no? Entonces debemos de tener cuidado con esto, ¿no? Hay equipos especiales que calientan, ¿no? Con temperatura controlada, tubuladura, etcétera, ¿no? Para en cuestiones de pacientes recién nacidos, neonatos o en pacientes que van a requerir transfusión masiva, pero no tienen que calentar, ¿no? En una estufa. No administrar junto con medicamentos, ¿no? U otras soluciones en la misma vía, ¿no? Solamente se puede aceptar con solución salina, ¿no? Al 0,9%, solución fisiológica, ¿no? Solamente con eso podemos administrar. Suspender de inmediato ante una reacción transfusional. Si su paciente ya presenta fiebre, rash, todo, deben parar inmediatamente la transfusión, ¿no? Y la velocidad de la administración dependerá de la situación clínica del paciente, sin exceder el tiempo máximo de las 4 horas. Algo que debemos de recordar que en paquete globular y en sangre también total tenemos hasta las 4 horas para poderles transfundir. Pasa más de las 4 horas, debemos de dar destino final a esa transfusión, ¿no? Entonces ya tenemos otro hemocomponente que es el paquete globular o concentrado eritrocitario, como le llaman, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener simplemente la masa eritrocitaria, ¿no? Entonces, el paquete globular o concentrado eritrocitario es el componente que vamos a obtener por remoción de la parte del plasma de la sangre total, ¿no? O sea, vamos a tener la sangre total, ya les dije, vamos a centrifugar y vamos a producir la separación, ¿no? Entre el paquete globular, o sea, la masa eritrocitaria y el plasma, que es el sobrenadante, ¿no? La función, ¿cuál va a ser? Transporte de oxígeno, ¿no? A los tejidos también. Y bueno, obviamente también va a estar mezclado con un anticoagulante. El volumen va a ser de más o menos 230 a 330 ml, con un hematocrito de 65-80%, y de igual manera tiene que estar conservado a una temperatura de +1 a +6 grados centígrados, en promedio +4 grados centígrados, y por el tipo de anticoagulante, este hemocomponente tiene una vigencia también, ¿no? Que es de 35 días, entonces no cumple estos 35 días y nosotros tenemos que descartar la unidad, ¿no? ¿Cuáles van a ser la indicación? Em, la cifra de hemoglobina o del hematocrito no es indicativa, ¿no? Para decidir la necesidad de transfusión, que quiere decir que muchas veces podemos tener
recuentos de hemoglobina y hematocrito con anemia severa menor a 10 gramos por decilitro. Sin embargo, si nuestro paciente no está con clínica, ¿no? O sea, no está con una anemia descompensada, no está con alteración hemodinámica, no es necesario que nosotros le transfundamos, ¿no? Entonces debemos de, más allá de ver unos laboratorios, también debemos de fijarnos en la clínica de nuestro paciente, ¿no? Entonces la clínica es la que nos va a decir si le vamos a transfundir o no le vamos a transfundir, ¿no? Pacientes sin factores de riesgo asociado, o sea, cardiópatas ancianos, renales, nos dicen que van a tolerar bien cifras, ¿no? De hemoglobina de 7 gramos de cilitro o inferiores, siempre que en la instalación no sea aguda ni estén en estado hipovolémico, ¿no? En caso de la que la sintomatología obligue, nos dice a transfundir, pues tenemos que hacer con la menor cantidad de glóbulos rojos necesarios para corregir los síntomas. Entonces, y esto va a que lo que nos dice acá abajo, ¿no? No deberá marcar como meta el superar los 10 gramos. O sea, si nuestro paciente tiene 6 de hemoglobina o 7 de hemoglobina, no vamos a transfundirle la cantidad de paquetes para que nos llegue a más de 10 gramos de hemoglobina, ¿no? Eso no es una meta, sino es cuál va a ser el objetivo que nosotros le transfundamos a nuestro paciente, mejorar la perfusión tisular, ¿no? Entonces, la oxigenación. Entonces, le transfundimos un paquete globular, tenemos que evaluar, ¿no? Después de ese tiempo, cómo está la clínica, hacerles un laboratorio de control. Entonces, si aún hay clínica de anemia descompensada, podemos transfundirle un paquete globular más, ¿no? Si en caso no, podemos esperar e investigar la causa de la anemia, ¿no? Porque en pacientes hematológicos, como ustedes lo deben estar viendo, tenemos pacientes con anemias aplásicas, pacientes con síndromes mielodisplásicos, etcétera. Entonces, que esos pacientes pues no van a llegar a hemoglobinas más de 10, ¿no? Y sus hemoglobinas se van a mantener en 6, en 7, pero son pacientes que pueden vivir con ese recuento, ¿no? Ese valor de hemoglobina y hematocrito sin tener compromiso hemodinámico, ¿no? Una anemia descompensada. Entonces, también tenemos aquí el porcentaje de pérdida sanguínea, los diferentes parámetros, ¿no? Clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4 nos dicen, ¿no? Cuando tenemos clase 1, tenemos una pérdida, un porcentaje de pérdida del volumen sanguíneo del 0 al 15%, de clase 2 al 15 al 30%, clase 3 del 30 al 40% y clase 4 de mayor al 40%. La pérdida aproximada del volumen sanguíneo en la clase 1 es menos de 750 ml, en la clase 2 de 750 a 1500 ml, la clase 3 de 1500 a 2000 ml y la clase 4 de más de 2000 ml, ¿no? Obviamente, si es de clase 1, podemos tener simplemente taquicardia leve, pero ya cuando tenemos una clase 3, una clase 4, ya va a tener todo el compromiso hemodinámico, ¿no? Un paciente taquicárdico, taquiquimneico, hipotenso, nos va a desaturar, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros generalmente desde la clase 2 hasta la clase 4 ya tenemos que evaluar la necesidad de transfundir, ¿no? Paquete globular. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones, no? En transfusión en pacientes. Transfusión de concentrados eritrocitarios en pacientes adultos cuando tenemos anemia con signos y síntomas de hipoxia tisular, ¿no? En pacientes normovolémicos, independiente de los niveles de hemoglobina, de igual manera. Siempre nos va a guiar la clínica de nuestros pacientes, ¿no? La hemoglobina preoperatoria menor a 8 y en pacientes, pero que van a ser sometidos a procedimientos quirúrgicos con alto grado de hemorragia. Entonces, cuando les hacen una valoración preanestésica y tenemos pacientes con anemia severa, ahí sí recién, ¿no? Debemos de considerar el riesgo de sangrado de la cirugía, entonces proceder a la transfusión si es necesario, ¿no? Pacientes con enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular o enfermedad pulmonar severa o mayores de 70 años con hemoglobina menor a 10 también son candidatos a la transfusión de paquete globular, ¿no? En pacientes mayores de 4 meses, que generalmente son similares a los adultos, nos dicen, ¿no? La indicación de transfusión debe tomarse en cuanto de igual manera a la clínica, más que a los datos de laboratorio, ¿no? En pacientes con pérdida aguda de sangre, con signos y síntomas de hipoxia tisular por anemia o con signos de síntomas de hipovolemia por pérdida estimada de más del 15% del volumen sanguíneo total, ¿no? Que no respondan a la infusión de cristaloides coloides, ¿no? Con hematocrito menor del 24%,
cuando están en periodo perioperatorio con síntomas y signos de anemia, cuando son pacientes sometidos a quimioterapia o radioterapia, que van a ser sometidos en pacientes con anemia congénita o adquirida crónica sintomática, ¿no? Y con hematocrito menor a 40, con pacientes que tengan, o sea, que sean mayores de 4 meses, que tengan enfermedad pulmonar severa, que tengan oxigenación con membrana extracorpórea, ¿no? Y en pacientes menos de 4 meses de edad, pues son más las indicaciones, ¿no? Cuando el hematocrito menor al 20%, con cuenta baja de reticulocitos y ya datos de hipoxia, con menor al 30% en un niño, pero que tenga menor del 35% de oxígeno en campana cefálica, porque, que esté recibiendo oxígeno por cánula nasal, que tenga una presión mecánica asistida o intermitente, que esté con apnea, con periodos de apnea o bradicardia, que esté taquicárdico, taquipneico, que tenga pobre ganancia ponderal, etcétera, ¿no? Cuando tenemos hematocrito menor al 35% en niños con campana, ¿no? O tienen ese casco cefálico que han debido ver en pediatría, ¿no? Con más del 35% de oxígeno, que tengan una presión mecánica asistida, ¿no? Entonces, oxigenación por membrana extracorpórea, cardiopatías congénitas cianógenas, ¿no? En neonatos menores de 24 horas de vida, extrauterina con hematocrito menor de 40 y hemoglobina menor a 13, igual es indicativo de transfusión, ¿no? Entonces, es muy diferente transfundir a un adulto que a un bebé, a un neonato, etcétera, ¿no? Pacientes que van a ser sometidos a cirugías, ¿no? Mayores para mantener valores de hematocrito superiores a 30%, ¿no? Pérdida aguda del volumen, más del 10% del volumen sanguíneo total, ¿no? La dosis de administración en adultos y niños mayores de 4 meses, pues van a ser de 10 a 15 mililitros por kilogramo de peso por día, ¿no? Preferentemente, como nos dice, no debemos de exceder las unidades de concentrados de eritrocitos en 24 horas en pacientes con anemia crónica, ¿no? No más de 2 paquetes. La velocidad de administración generalmente es de 2 a 3 ml por minuto, o sea, más o menos 20 a 30 gotas por minuto, y el volumen máximo por unidad no debe exceder el 10% del volumen sanguíneo total, ¿no? El transporte de estos hemocomponentes muchas veces nos va a tocar ir a recoger, ¿no? Algún hemocomponente del banco de sangre, entonces tenemos que trasladarlos en contenedores limpios y deberíamos de estar con temperatura controlada, ¿no? Igual como están conservados a +1 a +6 grados centígrados, de igual manera deberíamos de transportarlo a esta temperatura, ¿no? Y el tiempo máximo de transporte debe de ser menor a 24 horas, ¿no? Si está por más de 30 minutos fuera justamente de nuestro conservador, deberíamos de dar destino final, ¿no? Y algo muy importante es que por cada unidad, por cada paquete globular que nosotros transfundamos, ¿cuánto estamos aumentando? 1 gramo decilitro de hemoglobina o 3 a 4% de hematocrito, ¿no? Y en el paciente pediátrico, 8 ml por kilogramo de peso va a incrementar 1 gramo por decilitro de hemoglobina o 3 a 4% de hematocrito. Después tenemos otro componente que va a ser el paquete globular lavado, ¿no? Que estos son los glóbulos rojos, pero que se ha removido el plasma, ¿no? Porque tenemos un paquete globular, pero va a haber un poco de sobrenadante, ¿no? Que va a ser el plasma, ¿no? Entonces iba a tener algunas plaquetitas, algunos glóbulos blancos. Y bueno, se lava, se abre el sistema y se introduce lo que es solución fisiológica, se lo remueve, se lo homogeniza, ¿no? Entonces todo, y se lo sella, se lo vuelve a centrifugar y el sobrenadante se lo vuelve a retirar, ¿no? Se lo retira, otra vez se le instila lo que es solución fisiológica, igual se homogeniza, nuevamente se hace centrifugar, se descarta otra vez el sobrenadante, otra vez se vuelve a colocar solución fisiológica. En eso consiste en el paquete globular lavado, ¿no? Porque removemos todo el plasma y todas las células sanguíneas que quedan, ¿no? Va a tener una vigencia de 24 horas porque hemos abierto sistema, ¿no? Entonces ya no es, o sea, ya hemos instalado, ya hemos colocado solución fisiológica, entonces ya no es completamente, tiene más riesgo de contaminación, ¿no? Entonces por eso es que dura 24 horas. Ya, entonces la temperatura de conservación va a ser igual que el paquete globular normal, que va a ser de +1 a +6 grados centígrados. Y el objetivo, como ya les había dicho, es la remoción, ¿no? De plasma. No es un método que va a limpiar, por así decirlo, o eliminar los antígenos de la membrana del glóbulo rojo, simplemente para descartar, ¿no? La mayor cantidad de plasma, proteínas, etcétera, ¿no?
y la cual les van a hacer las indicaciones, son bastante escasas igual, ¿no? Cuando tenemos reacciones transfusionales de tipo alérgica, en pacientes con deficiencia de inmunoglobulina A y en transfusión intrauterina. Esas son las indicaciones, ¿no? De paquete globular lavado. Después tenemos otro hemocomponente que es el concentrado de plaquetas, que esta de igual manera se va a obtener por fraccionamiento. Les dije, ¿no? Que la sangre total lo metemos a una centrífuga de bolsas, entonces se va separar, ¿no? Lo que es plasma y lo que es paquete globular. Y de ese plasma que está rico en plaquetas se vuelve a centrifugar y se va a obtener ya lo que son las plaquetitas, ¿no? Entonces, obtenemos por fraccionamiento de la sangre total. De igual manera, dentro de las primeras 6 horas, el volumen promedio va a ser de 45 a 60 ml y va a tener una concentración más o menos de 5.000 plaquetitas por cada concentrado de plaquetas, ¿no? También hay otro método para obtener plaquetas, que es el por aféresis, que tal vez alguna vez han escuchado, ¿no? Donde simplemente necesitamos un donador, donde lo conectamos a un equipo, que es el equipo de aféresis, y se lo conecta, sale lo que es, tiene salida la sangre, ingresa al equipo, lo centrifuga y simplemente va a separar las plaquetas y las demás células le va a devolver al organismo, ¿no? Entonces, en un concentrado por aféresis vamos a tener más o menos 30.000 plaquetitas, 30.000, 40.000 plaquetitas, lo que equivale a 4 hasta 12, ¿no? Concentrados de plaquetas de un solo donador. Entonces, es más eficiente, obviamente, realizar una unidad de plaquetas por aféresis, ¿no? Las indicaciones, pues, de igual manera, simplemente tenemos algunas profilácticas y algunas terapéuticas, ¿no? Y va a depender de la condición clínica de nuestro paciente, ¿no? Si está con datos de sangrado activo, si están funcionantes, si va a ser sometido a una quimioterapia, ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, aquí tenemos un cuadrito donde nos dice los procedimientos o trastornos y el límite de plaquetas que amerita la transfusión. Tenemos como por ejemplo en procedimientos que van a ser cirugías de neurocirugía o traumatismo del sistema nervioso central, cirugía oftalmológica, que son cirugías mayores. Nosotros necesitamos, cuando nuestro paciente tiene menos de 100.000 plaquetas, ya debemos de transfundir, ¿no? Cuando tenemos inserción o remoción, tenemos que realizar una remoción de catéter epidural. Si tenemos menos de 50.000 plaquetas, también debemos de transfundir. Cuando es un parto vaginal, pues tenemos que tener menos, cuando hay menos de 50.000 plaquetas, tenemos que transfundir, ¿no? Cuando tenemos pacientes con trombocitopenia o con fiebre o coagulopatía, si están menos de 20.000, también tenemos que transfundir, ¿no? Entonces, porque nuestro paciente si hace fiebre destruye más plaquetitas, ¿no? Entonces, si está con recuento menos de 20.000, nosotros ya debemos de transfundir, ¿no? Y cuando son pacientes con trombocitopenia secundarias a falla medular, anemia plástica, o cuando han sido sometidos a quimioterapia, si tienen menos de recuento de 10.000 plaquetas, debemos de transfundir de igual manera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la selección del grupo ABO y RH, ¿no? Preferentemente en plaquetas debemos de ser isogrupo de igual manera isofactor, especialmente en niños y cuando son pacientes que van a requerir múltiples transfusiones, ¿no? Plaquetas que sean incompatibles pueden producirnos unas cuentas corregidas bajas, o sea, que ya no pueden ser tan eficientes, ¿no? Para nuestro paciente. Entonces, algo que debemos de tener en cuenta es, lo mejor es transfundir isogrupo isofactor, ¿no? Raramente, si nosotros transfundimos en plaquetas que son incompatibles, raramente nos van a producir hemólisis, ¿no? A menos que transfundamos a grandes volúmenes. Y las plaquetas negativas para pacientes en RH negativos, pues en niñas y en mujeres en edad fértil deben de recibir sí o sí plaquetas RH negativas, ¿no? O administrar inmunoglobulina humana anti-D, ¿no? Plaquetas incompatibles ABO, si nosotros tuviéramos una titulación, ¿no? Anti-A o anti-B en el donador, únicamente deberíamos de utilizar plaquetas de donador con títulos bajos, ¿no? Y en plaquetas de aféresis, reducir la cantidad de plasma es otra opción que nosotros podemos realizar a 90 mililitros, ¿no? O reemplazarlo con solución aditiva para plaquetas o reemplazarlo con plasma AB, ¿no? O lavar o suspender las plaquetas en solución salina, así como hacíamos los paquetes globulares lavados de igual manera, ¿no? Cuando hacemos una transfusión profiláctica, la cuenta de plaquetas debería de alcanzar más de 25.000, ¿no? Y cuando tenemos una transfusión con el objetivo terapéutico, nuestra recuenta de plaquetas debería alcanzar más de 40.000 plaquetas, ¿no?
¿Cuál es la dosis de transfusión? ¿Cómo vamos a transfundir las plaquetitas? En neonatos generalmente transfundimos de 10 a 20 ml de concentrado de plaquetas por cada kilogramo de peso, ¿no? En niños, como también la podemos utilizar en adultos, es una unidad de concentrado de plaquetas por cada 10 kilogramos de peso o 4 concentrados de plaquetas por cada metro cuadrado de superficie corporal. En adultos, 5 a 8 unidades de concentrado de plaquetas o una unidad, ¿no? Obtenida por aféresis, ¿no? La conservación y almacenamiento es diferente, ¿no? Los concentrados de plaquetas necesitan una temperatura diferente a los paquetes globulares de más 20 a más 24 grados centígrados y tienen que estar en agitación continua, ¿no? Justamente para que no se agreguen las plaquetitas, se activen y ya no van a ser funcionantes. Es por esa temperatura también que nuestras plaquetitas viven solamente 5 días, ¿no? Tienen de vigencia. Las contraindicaciones son pacientes con PTI, porque ya sabemos que en la PTI hay anticuerpos ya preformados que están dirigidos contra las glicoproteínas de las plaquetitas. Entonces, si nosotros transfundimos a nuestros pacientes, como primera instancia, obviamente van a destruirse aún más plaquetas, ¿no? A menos que inmunomodulemos. En PTT y en SHU lo mismo, como ya hemos visto en la anterior clase, pues las plaquetitas van a agregarse, ¿no? Justamente al lugar donde se van a activar, forman microtrombos. Entonces, si nosotros le transfundimos más plaquetas, van a incrementar la formación de los microtrombos, ¿no? Trombocitopenia inducida por heparina, por riesgo de trombosis, hemorragia secundaria a coagulopatía, sangrado debido a defectos anatómicos, ¿no? Y después tenemos el penúltimo hemocomponente más utilizado, que tenemos, que es el plasma fresco congelado, ¿no? Que este se va a obtener una vez retirados los elementos formes, o sea, los glóbulos rojos, ¿no? Y se van a congelar dentro de las primeras 6 horas, ¿no? A menos 30 grados centígrados, más o menos por una hora, ¿no? Y después van a ser almacenados, como lo ven aquí, ¿no? En canastillos, identificando los grupos sanguíneos, ¿no? Se conserva a menos 18 grados centígrados por el lapso de un año, ¿no? Y bueno, el volumen, ¿no? Generalmente tiene que ser mayor a 150 ml, ¿no? Contiene niveles normales justamente de lo que son, que se obtienen estos hemocomponentes, factores de coagulación, ¿no? Albúmina e inmunoglobulinas es lo que nosotros tenemos en este hemocomponente, ¿no? Que va a contener más de 70 unidades internacionales de factor 8 por cada 100 ml y cantidades similares de los demás factores lábiles, ¿no? De la coagulación. Su función, ¿cuál va a ser? Aportar justamente estos factores de coagulación y de la fibrinolisis necesarios para la corrección de coagulopatía, ¿no? Las indicaciones igual son bastante limitadas de este hemocomponente, ¿no? Solamente para reemplazar la deficiencia de factores de coagulación, ¿no? Y en lugares donde no tengamos los concentrados específicos del factor 8, factor 9, etcétera, ¿no? Protrombínico, etcétera. Las indicaciones absolutas en PTT o en SHU, ¿no? En púrpura fulminante del recién nacido, exsanguíneas transfusiones en neonatos, procedimientos de recambio plasmático en púrpura trombocitopénica trombótica para justamente reemplazar el ADAM13 que hemos visto en la anterior clase, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones? Generalmente en pacientes con sangrado y tiempos de coagulación alargados, ¿no? Para reponer estos factores de coagulación, ¿no? 2, 5, 9 y 10, que son factores vitamina K dependientes que deben de acordarse, ¿no? Deficiencias congénitas o adquiridas, deficiencia de vitamina K en la enfermedad hemorrágica del recién nacido, para revertir de forma inmediata el efecto de los anticoagulantes, sobre todo de la warfarina, ¿no? Hemorragias secundarias a tratamientos trombolíticos, por ejemplo, en infarto de miocardio, ¿no? Con activadores tisulares del plasminógeno, coagulación intravascular diseminada, donde sabemos que hay bastante consumo de factores de coagulación, cirugía cardíaca con bomba de circulación extracorpórea, obviamente, transfusión masiva, etcétera, ¿no? Y las indicaciones relativas, entonces también las indicaciones no son muchas, ¿no? Y son bastante específicas. Indicaciones relativas asociadas a factores de riesgo. En pacientes con déficit congénito o adquirido de factores de la coagulación, cuando no exista estos concentrados de factores específicos, ¿no? Que van a ser sometidos a procedimientos quirúrgicos o invasivos mayores, ¿no? En pacientes con tratamientos anticoagulantes que van a ser sometidos a cirugía de urgencia, que no se pueda esperar el tiempo necesario para la corrección de la hemostasia con vitamina K, ¿no? ¿Cuál es la dosis de
y administración, ¿no? Tenemos que administrar a 10 a 20 ml de plasma fresco congelado por kilogramo de peso corporal para lograr más o menos un nivel hemostático de 25 a 50%, ¿no? De actividad de los factores de coagulación. Una vez que nosotros descongelamos, porque han visto que están congelados los plasmas, ¿no? Hemos dicho que están congelados a -30. Si una vez que nosotros descongelamos, debemos de transfundir. Solamente tienen viabilidad de 6 horas. Después de esas 6 horas ya no sirve, ¿no? Tenemos que descartar. No se los puede volver a congelar. ¿En qué situaciones no está indicado? Y muchas veces indica, ¿no? En todas aquellas que puedan resolverse con terapéuticas alternativas o coadyuvantes, en hipovolemia como expansor de volumen, que antes se lo utilizaba bastante, o como apoyo nutricional para corrección de la hipoalbuminemia, que también se lo utilizaba, en pacientes sin sangrado, pero con tiempos de coagulación alargados, también, ¿no? Es limitante también esto, no simplemente tiene que ser una indicación para transfundir plasma, ¿no? Como aporte de inmunoglobulinas y en pacientes sépticos en ausencia de sangrado, ¿no? Y por último tenemos el hemocomponente, ¿no? El más utilizado. Tenemos otros más, pero estos son los más utilizados que ustedes van a ver, ¿no? En los crioprecipitados. Se descongela el plasma que hemos visto, el anterior hemocomponente se descongela y se vuelve a centrifugar a menos 40 grados centígrados, ¿no? Menos 20 hasta menos 40 grados centígrados, se vuelve a centrifugar en una cámara fría, en una centrífuga con temperatura a menos 20 y vamos a obtener este precipitado, por eso se llama crioprecipitado, ¿no? Que es la fracción proteica precipitable que se va a obtener del plasma fresco congelado, ¿no? Una temperatura de menos 70 grados centígrados y que se mantiene precipitada al descongelarse en condiciones controladas, nos dice, ¿no? El volumen es relativamente pequeño, ¿no? De 5 a 25 ml y va a contener, esto es importante, ¿no? 80 unidades internacionales de factor 8, que nos ayuda mucho en lo que es hemofilia de tipo A, o 150 a 250 miligramos de fibrinógeno. Por eso también se los utiliza en coagulación intravascular diseminada, donde hay alto consumo de fibrinógeno, ¿no? 20 a 30% de factor 3 y 40 al 70% de factor de von Willebrand y fibronectina, ¿no? La función, corrección de la deficiencia de los factores de coagulación específicos, ¿no? Uno, que es el fibrinógeno, factor 8, factor von Willebrand y factor 13, ¿no? Indicaciones, hipofibrinogenemia, obviamente cuando tenemos dosificación sérica de fibrinógeno menor a 100 miligramos de cilitro y sangrado microvascular difuso, disfibrinogenemia, deficiencia del factor 13, coagulopatía por consumo, ¿no? Sangrado de paciente urémico con tiempos de sangrado prolongados, ¿no? El cual no va a responder a desmopresina. Y el uso condicional, en casos de urgencia, cuando no haya el factor, ¿no? Recombinante, factor 8, ¿no? Recombinante en tratamiento de hemofilia A, ¿no? En ausencia del concentrado específico que les digo. En enfermedad de von Willebrand de tipo 2 y 3, donde la síntesis de proteína normal produce factor de von Willebrand no funcional a falta de concentrado específico, ¿no? Como tratamiento secundario de la enfermedad de von Willebrand tipo 1. Contraindicaciones para reposición de factores de coagulación no contenidos de este hemocomponente, ¿no? Entonces son también específicas realmente las indicaciones de este hemocomponente. La dosis, previa valoración, tenemos, por ejemplo, nos dice ahí, un paciente de 60 kilogramos de peso con una hemartrosis, o sea, paciente hemofílico con una complicación, deberá recibir una dosis de 15 unidades internacionales de factor 8 por kilogramo de peso. Entonces, multiplicamos, ¿no? 60, que son el peso, por 15 unidades que necesitarían 900 unidades internacionales, que equivale más o menos a 9 bolsas, ¿no? 100 unidades por cada bolsa, ¿no? De crioprecipitadas, considerando que cada bolsa pues, nos va a contener en promedio 100 unidades internacionales de factor 8, ¿no? Entonces, más o menos. Y esta tablita nos ayuda, ¿no? Indicaciones, el nivel inicial del factor deseado, ¿no? Eso es todo de las indicaciones, ¿no? Y ahora vamos a ver el último tema, ¿ya? Que es cortito también. Por último, terminando con lo que es medicina transfusional, tenemos que hablar de lo que son las reacciones adversas a la transfusión. Entonces, después de haber conocido todo lo que es grupos sanguíneos, las indicaciones de los hemocomponentes, no debemos de olvidar de que el riesgo que tenemos al transfundir, ¿no?
Entonces tenemos reacciones adversas a la transfusión, que se abrevia como RAT, que alguna vez la van a escuchar. Entonces, esta es la aparición de cualquier evento adverso durante o después de la transfusión. Es por eso que tenemos dos grupos, ¿no? Se los dividimos en agudas o inmediatas o tardías, ¿no? Las inmediatas o agudas que ocurren antes de las 24 horas y las tardías las que ocurren después de las 24 horas, ¿no? Tenemos la clasificación en dos grupos grandes, que son las inmunológicas y las no inmunológicas. Y dentro de cada una tenemos las inmediatas y tardías, ¿no? Dentro de las inmunológicas inmediatas tenemos la hemolítica, la febril hemolítica, la alérgica, el daño pulmonar agudo asociado a la transfusión o TRALI. Dentro de las tardías tenemos la inmunización con antígenos eritrocitarios, leucocitarios, plaquetarios, ¿no? La hemolítica tardía, la enfermedad de injerto contra huésped, la púrpura post-transfusión, la inmunomodulación post-transfusión. Y dentro de las no inmunológicas tenemos de igual manera, ¿no? Las inmediatas y las tardías. Dentro de las inmediatas tenemos la contaminación bacteriana, la sobrecarga circulatoria o el TACO, hemólisis no inmune, embolia, hipotermia, desequilibrio hidroelectrolítico y coagulopatía hemodilucional, ¿no? Y dentro de las tardías, pues tenemos la hemosiderosis, ¿no? Cuando nosotros transfundimos, son pacientes politransfundidos de paquete globular, entonces también va conteniendo una cantidad de hierro, ¿no? Los glóbulos rojos, entonces al ser pacientes politransfundidos también podemos tener una sobrecarga de hierro, ¿no? Una hemosiderosis y la transmisión de infecciones virales, bacterianas y parasitarias, ¿no? Donde no debemos de olvidar el periodo ventana, ¿no? De los virus. Entonces vamos a ir viendo algunas de ellas que son las más relevantes, ¿ok? Dentro de la severidad de las reacciones adversas a la transfusión, pues podemos tener la leve, la moderada, la severa, ¿no? Y incluso la muerte. Leve cuando no se pone en peligro la vida del paciente y la morbilidad es limitada, ¿no? Cuando simplemente tenemos reacciones alérgicas, un rash, ¿no? Fiebre, escalofríos, nada más, puede pasar. Podemos reiniciar incluso la transfusión, ¿no? Moderadas cuando la presencia de morbilidad a largo plazo con y sin riesgo para la vida del paciente, ¿no? Cuando se presenta esto. ¿Cuáles tenemos aquí? Por ejemplo, las infecciones por hepatitis B, C, VIH, la hemólisis tardía, ¿no? Y la severa cuando ya se pone en riesgo la vida del paciente, ¿no? De forma inmediata. En este caso podemos tener la hemólisis aguda por incompatibilidad al grupo sanguíneo, la LH, ¿no? Anafilaxia, etcétera, ¿no? Y casos más graves que pueden llegar hasta la muerte. Entonces tenemos una de las más comunes que ustedes tal vez la encuentren o la puedan reconocer, que es la reacción febril, donde es el incremento de la temperatura por más de 1 grado centígrado con respecto a la temperatura de base al iniciar la transfusión. Es por eso que les decía en el anterior tema que ustedes deben de controlar los signos vitales antes de la transfusión, durante la transfusión y después de la transfusión, ¿no? Entonces a eso consideramos una reacción febril. Se produce porque hay interacción de los leucocitos y citoquinas del producto transfundido del hemocomponente con los anticuerpos del receptor, ¿no? Van a estar generalmente asociados, nos dice, con transfusión de plaquetas, ¿no? O plasma. Y estas van a estar causadas por infusión de citoquinas acumuladas que van a estar en el hemocomponente, en la bolsa durante el almacenamiento, ¿no? ¿Cuáles van a ser los síntomas? Obviamente la fiebre, ¿no? Entonces, pero además podemos tener en nuestro paciente escalofrío, cefalea, ansiedad, ¿no? ¿Y qué debemos hacer cuando nosotros encontramos cuando nuestro paciente se está transfundiendo, lo estamos vigilando dentro de los 15 minutos y aparece esta reacción febril, ¿no? Debemos de parar inmediatamente la transfusión, suspender, ¿no? La transfusión y la administración de un antipirético, ¿no? Puede ser un paracetamol, puede ser metamizol, etcétera, ¿no? Entonces debemos de tratar la reacción leve, ¿no? Entonces le volvemos a hacer el control a nuestro paciente si ha reducido lo que es la temperatura, ¿no? Entonces nosotros podemos reiniciar la transfusión, ¿no? Entonces, si nosotros hemos tenido este episodio, podemos utilizar después los paquetes globulares leucorreducidos donde se retira la mayor cantidad de glóbulos blancos, ¿no? Después tenemos la reacción alérgica que se va a presentar por reacción de proteínas plasmáticas del producto a transfundir con antígenos del receptor, ¿no? Entonces podemos tener desde reacciones alérgicas leves, de forma que es la urticaria, ¿no? Que pueden presentar nuestros pacientes dentro de los primeros 15 minutos,
Y bueno, es algo bastante frecuente, ¿no? Entonces, puede ocurrir con cualquier hemocomponente que nosotros le podemos transfundir, ¿no? Incluyendo un paquete globular autólogo, o sea, que sea de una misma persona, ¿no? Se presentan como cuadros de urticaria o abones, ¿no? Ampollas eritematosas, pruriginosas, que pueden ser circunscritas en todo el cuerpo, que pueden aparecer, ¿no? Generalmente en cuello y en la parte superior del tórax, pero que pueden estar difusos en todo el cuerpo. No suelen acompañarse de fiebre ni de otra reacción adversa, ¿no? Entonces, si aparte de los síntomas de rash, prurito, ruborización, se hace más severo esto con broncoconstricción, hipotensa en nuestro paciente, hay broncoespasmo, etcétera, y estamos pasando a una forma más severa, ¿no? Incluso a una anafilaxia. Entonces, es un caso más severo, ¿no? Entonces, ahí tenemos la anafilaxia, ¿no? Que va a aparecer signos y síntomas ya sistémicos, ¿no? Que van a incluir hipotensión, pérdida de la conciencia, estado de shock. La mayoría de las manifestaciones clínicas nos dice lesiones cutáneas, ¿no? Urticaria, rubor, pero vamos a tener angioedema, obstrucción de la vía aérea, estridor, dolor torácico, disneicos, nuestros pacientes, dolor abdominal, náuseas, etcétera, ¿no? Esos son datos clínicos más sistémicos, ¿no? Y obviamente la fiebre es un signo ausente, al igual que la urticaria, ¿no? Con las reacciones alérgicas leves, ¿no? Lo cual nos va a permitir diferenciar de las reacciones alérgicas de tipo hemolítica, ¿no? Contaminación bacteriana y TRALI también, ¿no? El tratamiento, ¿cuál va a ser? Inmediatamente suspender la transfusión, ¿no? Mantener la vía permeable si hay un angioedema, obstrucción de la vía aérea, entonces debemos de mantener la vía aérea permeable. Una vía venosa también permeable, administrar un antihistamínico y cuando estamos frente a una anafilaxia, ustedes ya saben, ¿no? Administrar adrenalina, corticoides, hacer el suplemento de oxígeno, etcétera, ¿no? Generalmente se da con la transfusión de plaquetas, ¿no? ¿A qué se va a atribuir? Justamente a la exposición a sustancias solubles en el plasma del donante, ¿no? Que se van a unir con anticuerpos preformados de tipo IgE en la superficie de los mastocitos, ¿no? Lo cual va a producir la liberación de histamina y es el encargado de que produzca todo este tipo de reacción de tipo alérgica, ¿no? Eh, nos dice que se pueden deber al efecto tanto de la inhibición del catabolismo de la bradicinin por los inhibidores de la enzima, ¿no? Por la ECA y como su activación por bajos niveles de la precalicreína, ¿no? Por los inhibición del catabolismo de la radiquinina por inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Es una de las causas. Las reacciones alérgicas con urticaria, pues es menor, es poco frecuente, ¿no? Es de 1 a 3% de las transfusiones, pero podemos tener un paciente que haga, ¿no? Ese 1%. La incidencia de las reacciones anafilácticas, bueno, es mucho menor y se calcula la anafilaxia entre 1 cada 20.000 o a 50.000 unidades que se transfunden, ¿no? Es más común como complicación de las transfusiones de plasma o plaquetas, ¿no? Que en las de los glóbulos rojos, obviamente, porque en el plasma vamos a encontrar diferentes citocinas, proteínas, etcétera, que pueden producir esta reacción, ¿no? La tasa de mortalidad nos dice que es 1 por año, ¿no? Entonces debemos de tenerlo en cuenta, ¿no? Y de suspender temporalmente la transfusión, ¿no? Las de tipo anafiláctica, pues debemos de considerar la administración de adrenalina endovenosa, tenemos que iniciar el suplemento de oxígeno, si hay obstrucción de la vía aérea, tenemos de hacer la intubación endotraqueal, debemos utilizar agonistas beta 2 o la teofilina que pueden ayudarnos en caso de broncoespasmo que presente nuestro paciente. Y en este caso de anafilaxia está contraindicado reiniciar la transfusión, ¿no? En una reacción alérgica leve podemos reiniciar, pero cuando ya pasan a una anafilaxia con datos sistémicos debemos de suspender totalmente la transfusión. Cuando hay reacciones alérgicas, en alguna literatura, pues utilizan que debemos de premedicar, aunque se ha demostrado que no es 100% efectivo, ¿no? Debemos de premedicar con, pues, paracetamol de 1 gramo en vía oral 30 minutos antes de la transfusión, un corticoide, generalmente utilizamos hidrocortisona, unos 100 miligramos, y clorfeniramina, ¿no? Un antihistamínico.
También podemos utilizar lo que son paquetes globulares lavados, ¿no? Y para el caso de que pacientes que han experimentado reacciones alérgicas y que son además deficientes de inmunoglobulina A o tienen anticuerpos anti-A, se indica el uso de componentes sanguíneos provenientes también de donantes carentes de inmunoglobulina A. Y ahora nos pasamos a otras reacciones hemolíticas agudas, ¿no? Son las reacciones hemolíticas que se presentan dentro de las primeras 24 horas, por eso es hemólisis aguda, ¿no? Generalmente es una hemólisis intravascular, eh, es más frecuente que la extravascular, o sea, generalmente está relacionado a la incompatibilidad por sistema de grupo sanguíneo ABO, ¿no? La mortalidad va a depender del volumen de glóbulos rojos incompatibles que nosotros le vamos a transfundir. Obviamente, si es una cantidad pequeña, no nos va a producir un grado de hemólisis masivo, ¿no? Si nosotros transfundimos una cantidad grande de glóbulos rojos diferente por incompatibles o grupos sanguíneos, pues sí nos va a producir un cuadro más severo de hemólisis, ¿no? Nos dice que en una revisión, pues ha encontrado que si el volumen era inferior a 500 ml, no había muertes asociadas con la transfusión, pero sin embargo, había reacción de tipo, perdón, hemolítica, ¿no? De 500 a 1000, la mortalidad ascendió un 25%, y si era más de 1000 que nosotros estábamos transfundidos, la mortalidad llegaba casi al 50%, ¿no? Entonces debemos de tener cuidado. Las reacciones hemolíticas más severas, nos dice, se presentan cuando hay glóbulos rojos transfundidos que interactúan con anticuerpos ya preformados del receptor. Es por eso que la incompatibilidad del grupo ABO es más, una de las más graves, ¿no? Porque justamente ya hay anticuerpos naturales preformados y que si hay una equivocación, un error de grupo sanguíneo, nuestro paciente va a producir hemólisis, ¿no? Una crisis hemolítica. Va a haber activación de la vía del complemento, de las citoquinas, de factores de coagulación y demás elementos a una respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Las causas de reacciones severas con la infusión dice que nos pueden dar con tan solo 10 a 15 ml de glóbulos rojos, ¿no? Cuando tenemos ya anticuerpos preformados justamente. Los complejos de antígeno-anticuerpo, la gran cantidad de citoquinas activadas, entre ellas interleucina 1, 6, 8, factor de necrosis tumoral, ¿no? Y la liberación masiva de aminas vasoactivas pueden provocarnos un choque distributivo, ¿no? Y estos pacientes pueden presentar hipotensión, que va a ser una respuesta, ¿no? Compensatoria, que produce vasoconstricción de la circulación, ¿no? Esplánica, pulmonar, capilar, renal, etcétera, ¿no? Entonces, debemos de tener en cuenta cuáles van a ser los síntomas o la clínica de estos pacientes. Fiebre, escalofrío, náuseas, vómitos, van a estar taquicárdicos, hipotensos, ya va a haber datos sistémicos, ¿no? Y hemoglobinuria, lo que podemos observar en los pacientes que nos hacen hemólisis a incompatibilidad de grupo sanguíneo. Puede llegar a una falla renal, ¿no? Que puede ser una complicación tardía, pero que pueden presentar nuestros pacientes, ¿no? Y el dolor en flancos abdominales y en la espalda del tórax es algo bastante frecuente cuando nuestros pacientes están empezando a hemolizar, ¿no? Cefalea, etcétera, ¿no? El sangrado inesperado puede producirnos lo que es coagulación intravascular diseminada, que puede producirse en alguno de nuestros pacientes. ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio? Si nosotros encontramos un paciente que nos está dando datos clínicos de una hemólisis, una reacción adversa a la transfusión de tipo hemolítica, vamos a observar una hemoglobinuria. Si le hacemos laboratorios, ¿qué vamos a encontrar? Aumento de la hemoglobina libre, aumento de la lactato deshidrogenasa, hiperbilirrubinemia, predominio indirecto, disminución de la aptoglobina. Si recuerdan, estos son los datos de las anemias hemolíticas, ¿no? Entonces van a darnos los mismos datos de laboratorio. En caso de que haya falla renal, obviamente las pruebas de función renal van a estar alteradas, ¿no? Va a haber incremento de la creatinina, incremento del NUS. Y si nosotros hacemos un CUMS, una prueba de CUMS, también va a ser positiva, ¿no? Por la presencia de ya anticuerpos que van a estar unidos a la membrana del glóbulo rojo por incompatibilidad de grupo sanguíneo. El tratamiento pues va a depender de la severidad del cuadro, ¿no? Si es una hemólisis leve, pues simplemente le hacemos un tratamiento de soporte, pero cuando ya son más severas pueden necesitar incluso terapia intensiva, ¿no? Entonces la transfusión debe interrumpirse inmediatamente, que nosotros estamos detectando clínicamente que nuestro paciente está hemolizando. Tenemos que mantener siempre una vía venosa permeable y generalmente el manejo está dirigido a resolver lo que es la hipotensión y mejorar la perfusión renal, ¿no? Para asegurar un gasto adecuado, un gasto cardíaco adecuado y un gasto urinario, ¿no? Podemos utilizar diuréticos como la furosemida para mejorar lo que es el flujo sanguíneo renal, ¿no? El uso de heparina, plasma fresco congelado, plaquetas, está bastante discutido, ¿no? Y es controversial en estos casos.
Después tenemos el daño pulmonar agudo relacionado con la transfusión, o también llamado TRALI, ¿no? Que se presenta durante o inmediatamente después de la transfusión. Y esto generalmente se da por transfusión de concentrados de plaquetas o plasma, que van aunque también los glóbulos rojos están descritos, y se produce por la presencia de anticuerpos antileucocitarios, ¿no? Que está en el hemocomponente del donador. Entonces, aquí dentro de este TRALI está descrito dos hits, ¿no? Un primer hit que son factores que están relacionados con el paciente y un segundo hit que son factores relacionados con el hemocomponente, ¿no? Dentro de los factores del primer hit, se dice que estos están relacionados con el paciente, o sea que estos son factores del propio paciente que pueden condicionar a que nuestro paciente tenga un TRALI, ¿no? Como que nuestro paciente esté escéptico, que tenga una enfermedad hematológica oncológica, que tenga una cirugía del corazón, que tenga ventilación mecánica, que esté recibiendo una transfusión masiva, abuso crónico del alcohol, edad del paciente, que esté en shock, que tenga una falla renal aguda, una cirugía hepática, ¿no? Entonces, son factores asociados del propio paciente en un estado proinflamatorio, etcétera, ¿no? Que están relacionados, que tengan más tendencia a producir esta reacción adversa a la transfusión de tipo TRALI. Y el segundo hit, que son factores relacionados con el hemocomponente, que ya les dije, ¿no? Entonces, tenemos paquetes globulares, tenemos el plasma fresco congelado y tenemos las plaquetas, ¿no? Podemos tener anticuerpos antileucocitarios, ¿no? Podemos tener lípidos bioactivos, la edad de los glóbulos rojos, o sea, mientras más tiempo de almacenamiento tenga, más riesgo de TRALI, ¿no? Generalmente viven 35 días los paquetes globulares, pero cuando ya están cerca de los 35 días podemos tener más riesgo de que nos haga TRALI, ¿no? Entonces, también podemos tener dentro del plasma fresco congelado los anticuerpos antileucocitarios, plaquetas de igual manera, ¿no? Los lípidos bioactivos y el CD40 ligando, ¿no? Entonces, ¿qué datos, qué clínica nos va a dar cuando presenten a nuestros pacientes, no? Disneicos, van a presentar hipoxemia, taquicárdicos, van a estar con fiebre, hipotensión, cianosis, ¿no? Hipotensión es algo que lo diferencia del taco, por ejemplo, ¿no? Se debe sospechar de TRALI y nos dice cuando nuestro receptor de la transfusión va a experimentar insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? O manifiesta alteraciones radiológicas consistentes que tenga edema pulmonar bilateral, ¿no? Sin que exista una clínica previa de una falla cardíaca o una causa de falla respiratoria. O sea, si no tiene de base una falla respiratoria previa o cardíaca y apenas se le ha iniciado la transfusión, podemos sospechar de TRALI, ¿no? Pacientes con neoplasias hematológicas y aquellos con enfermedades cardíacas tienen mayor, obviamente, riesgo de producir un TRALI, ¿no? Mortalidad del 20% y obviamente va a depender del cuadro clínico, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Cuando generalmente podemos hacer con los diferentes estudios, uno de los más sencillos, una radiografía PA de tórax, ¿no? Donde vamos a tener hallazgos de edema agudo de pulmón no cardiogénico, ¿no? Como vemos en las imágenes. De la A a la D, ¿no? Como podemos ver las imágenes de edema agudo de pulmón. Y generalmente nos dice que el cuadro pues se resuelve 48 a 96 horas y que no existe secuelas, ¿no? Permanentes después cuando le hacemos un control de radiografía. La disminución del recuento de leucocitas o de plaquetas puede ser una clave útil, ¿no? En lo que es TRALI causado por anticuerpos anti-HLA de clase 1. El tratamiento es generalmente de soporte, debemos de suspender de igual manera la transfusión y dependiendo de la severidad del cuadro clínico vamos a ajustar si es que necesita o no apoyo ventilatorio, ¿no? Y los corticoides pues no juegan un papel importante en esto, ¿no? Después tenemos el TACO, que es la sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión, ¿no? Entonces la terapia transfusional nos dice que suele causar edema pulmonar agudo debido a una sobrecarga de volumen, ¿no? Y los niños y los ancianos son los más propensos a esto, ¿no? A la población de alto riesgo, con una incidencia del 1%. ¿A qué se debe? Al incremento rápido de volumen, ¿no? Que no van a ser bien tolerados por estos pacientes con enfermedades cardíacas, renales y pulmonares. Denme un segundito, por favor, mi batería se me está acabando. Ok.
Entonces, debemos de tomar en cuenta justamente en estos casos, cuando nosotros vamos a transfundir a un paciente, ver su cuadro de ingresos y egresos, ¿no? Que nuestro paciente no tenga retención, ¿no? Que no esté con volúmenes positivos, ¿no? Entonces debemos de tener en cuenta justamente esto. Ay, perdón. ¿Cuáles van a ser los datos clínicos cuando nosotros tenemos un paciente con TACO? Generalmente tenemos disneicos, cianóticos, va a tener cefalea, pero en este caso lo que se lo diferencia del TRALI va a ser hipertensión, ¿no? En un TRALI encontrábamos hipotensión y en este caso encontramos hipertensión. Edema, ingurgitación yugular, falla cardíaca, congestiva, diagnóstico, como ya les había dicho, incluye el TRALI, ¿no? Reacciones alérgicas también y otras causas asociadas a la transfusión de falla cardíaca congestiva. ¿Qué debemos hacer? Suspender inmediatamente la transfusión, ¿no? Soporte de oxígeno, administración de diuréticos para disminuir la sobrecarga, ¿no? Corticoides, mantener al paciente en posición Fowler, ¿no? La complicación puede evitarse manteniendo la transfusión a flujo lento, cuando también nos da sobrecarga de volumen circulatorio, cuando transfundimos en menos tiempo, ¿no? Hemos dicho de 12 ml por minuto, que es de 20 a 30 gotas por minuto, y cuando nosotros queremos apresurar, podemos causarle esto, ¿no? Una sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión o TACO. Entonces, máximo deberíamos de administrarle un paquete globular más o menos 4 horas, ¿no? 3 a 4 horas como máximo. Después tenemos otra que es la toxicidad por citrato. Recordemos que esta sangre que nosotros colectamos están con un anticoagulante que también lleva citrato, ¿no? Entonces, cuando nosotros transfundimos grandes volúmenes de estos hemocomponentes, estamos transfundiendo también citrato, ¿no? Y el citrato sérico se va a elevar, especialmente si el paciente tiene una enfermedad hepática de base, nos dice, ¿no? El citrato se va a unir con el calcio ionizado y nos va a dar a consecuencia una hipocalcemia, ¿no? Que va a ser característica de esta complicación, ¿no? Entonces, la clínica también la deben conocer, pues, de la hipocalcemia, ¿no? Depresión de la función cardíaca, incremento de la excitabilidad neuronal, parestesias, temblor, tetania, espasmos, etcétera, que podemos producir. ¿No? El citrato es rápidamente metabolizado de manera que las manifestaciones clínicas van a ser pues transitorias, ¿no? Los pacientes transfundidos masivamente, como los donantes sometidos a procedimientos de aféresis, pueden beneficiar de la suplencia del calcio, ¿no? Después tenemos la hipotermia. Recordemos que los paquetes globulares estaban almacenados a una temperatura de +1 a +6 grados centígrados, en promedio +4 grados centígrados, ¿no? Que es una temperatura baja. Entonces, cuando nosotros sacamos del conservador estos hemocomponentes, pues obviamente están a temperatura baja y si nosotros les transfundimos inmediatamente podemos causarles hipotermia, ¿no? Sobre todo cuando reciben grandes volúmenes, ¿no? Entonces, cuando reciben grandes volúmenes pueden presentar arritmias ventriculares, etcétera, ¿no? Este efecto está relacionado, nos dice, con la administración de sangre por catéter venoso central que están cerca del sistema cardionector, ¿no? La hipotermia puede agravar los efectos de la hipocalcemia y de la hipercalemia, ¿no? Y va a alterar esto también es importante, ¿no? Que altera la funcionalidad de hemostasia y aumenta la susceptibilidad de infecciones, entonces produce aumento del riesgo de sangrado también, ¿no? En procedimientos quirúrgicos. Antes se los calentaba en las estufas, entonces producían bastante hemólisis, ¿no? Y producían otras consecuencias en nuestros pacientes. Entonces, existen equipos especiales donde calentan hemocomponentes, ¿no? En la tubuladura, pero son de forma controlada, ¿no? Entonces, específicos para hemocomponentes, pero no debemos de colocarlos en baño María, en una estufa, etcétera, ¿no? Porque podemos producir hemólisis de estos glóbulos rojos. Después tenemos la hipercalemia y la hipocalemia, ¿no? Durante el almacenamiento de estos glóbulos rojos en condiciones en el banco de sangre a una temperatura, ¿no? Y conservación que se debe realizar, el potasio va a incrementar, ¿no? En el líquido extracelular, ¿no? Y si el tiempo de almacenamiento es largo, tiene más riesgo, ¿no? De que nos produzca, de que tenga mayor cantidad de potasio, ¿no? De 5 a 6 mil equivalentes por unidad. Es más frecuente la hipocalemia, que desarrollada porque los glóbulos rojos depletados en potasio durante el almacenamiento, ¿no? Transportan, al ser transfundidos masivamente potasio a su interior. Entonces,
Y el metabolismo del citrato va a contribuir también, ¿no?, al desarrollo de la hipocalemia y a la alcalosis metabólica. La hipercalemia constituye un problema serio, sobre todo en niños prematuros cuando les administramos y en niños recién nacidos. Es por eso que a los niños o recién nacidos neonatos les transfundimos unidades vigentes, o sea, lo más cercanos a la extracción, ¿no?, dentro de los primeros días, los primeros 5 días de extracción, para evitar justamente estas complicaciones, ¿no?, estas reacciones adversas a la transfusión. También tenemos las reacciones hipotensoras, que se debe a la disminución, ¿no?, de la presión arterial cuando transfundimos, ¿no?, en ausencia de otros signos y síntomas. ¿Cómo la definimos? Como una reducción de 10 milímetros de mercurio en la presión sistólica o diastólica a partir del valor base pretransfusional, ¿no? Se puede presentar durante la transfusión y se resuelve inmediatamente cuando nosotros suspendemos la transfusión. Si la hipotensión va a durar mucho más tiempo, ya debemos de cuestionar si es que en realidad se debe por la transfusión o por otra causa, ¿no? Las hemolíticas tardías presentan 24 horas después, por eso se llaman tardías. Muchos pacientes pueden manifestar hasta unas 2 semanas siguientes desde que se han transfundido y pueden ser por una respuesta, ¿no?, amnésica a los antígenos, ¿no?, eritrocitarios, a los cuales el paciente estaba previamente sensibilizado. Frecuentemente no se van a detectar los anticuerpos en el suero del receptor durante la realización de las pruebas pretransfusionales, ¿no? Entonces desarrollan después. Tienden a ser menos severas que las agudas, obviamente, y generalmente son extravasculares. Hemos dicho que las intravasculares son generalmente las agudas, ¿no?, por incompatibilidad al grupo sanguíneo generalmente. Algunos pacientes simplemente pueden manifestar anemia y posterior, ¿no?, a las 24 horas, incluso hasta las 2 semanas. Entonces debemos de investigar, ¿no?, de que no se trata de una reacción hemolítica tardía. Pueden también producirse fiebre, escalofrío, ictericia, dolor abdominal, etcétera, ¿no? Y en este caso la complicación renal es poco frecuente a comparación de la aguda, ¿no? Dentro de los datos que vamos a encontrar, obviamente anemia podemos encontrar, lactato de deshidrogenasa elevada, disminución de la aptoglobina, hiperbilirrubinemia indirecta, pero no con ese grado de hemólisis como en la aguda, ¿no? La identificación de anticuerpos eritrocitarios es importante para prevenir que nuestro paciente en una segunda transfusión nos haga esta reacción adversa, ¿no?, esta RAT. La púrpura posttransfusional, que es un evento poco común, ¿no?, que está caracterizado por una trombocitopenia severa, ¿no?, menor a 100,000 de plaquetitas, aproximadamente una semana después de la transfusión, ¿no? Es similar a las reacciones hemolíticas retardadas en los pacientes producen anticuerpos en respuesta a los antígenos plaquetarios, en este caso, ¿no?, que puede estar en la sangre transfundida. Durante un periodo de tiempo, nos dice, este anticuerpo pues, puede causar destrucción de las plaquetas autólogas, ¿no? ¿Y cuál es el mecanismo? Participación de complejos inmunos que se unen a las plaquetas, ¿no?, autólogas a través de los receptores FC y la producción transitoria de autoanticuerpos y la absorción de antígenos plaquetarios solubles presentes en el plasma del donante, ¿no? Entonces, sí, vamos a ver trombocitopenia severa, obviamente, y derivado de esto los cuadros de sangrado, y se resuelve también, ¿no?, en el lapso de un mes aproximadamente. Mortalidad de 15% cuando ya hay trombocitopenia severa y hay sangrado a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Y tendríamos que identificar los anticuerpos antiplaquetarios, ¿no? Entonces, para definir que se trata de una púrpura posttransfusional en realidad. Generalmente son las mujeres, ¿no?, con mayor riesgo. Las unidades de pacientes son mujeres multíparas o individuos politransfundidos, ¿no? Podemos utilizar corticoides, sí, pero aunque está discutido, inmunoglobulina intravenosa y solamente la transfusión de plaquetas en caso de que esté con sangrado activo, ¿no? Y la enfermedad de injerto contra huésped es otra complicación que podemos tener. Generalmente es fatal porque es sistémica, ¿no? Está asociado con el injerto, expansión clonal de los linfocitos del donante en un receptor que está susceptible. ¿A qué se debe? Los linfocitos producen un ataque, ¿no?, inmune contra estos tejidos del receptor, puede ser piel, hígado, etcétera, ¿no?, células hematopoyéticas, y en esto nos van a causar una pancitopenia, ¿no? Entonces, cuando nosotros le transfundimos a nuestro paciente y después de un tiempo vemos una pancitopenia refractaria con ya los síndromes característicos hemorrágicos, infecciosos, etcétera,
pueden conllevar a aumento de la mortalidad de nuestros pacientes, ¿no? Es fatal en la mayoría de los casos, como nos dice 99% más o menos, y se presenta dentro de las primeras 3 semanas post transfusión. Entonces, si ustedes tienen una transfusión y en el lapso de 3 semanas su paciente hace pancitopenia, debemos de investigar, ¿no? Que puede ser por causa de la transfusión. Generalmente, ¿qué nos va a producir? Sistémico que pueda afectar diferentes tejidos, por ejemplo, piel, en la piel podemos encontrar una dermatitis, una eritrodermia, podemos evidenciar hepatitis, enterocolitis, pancitopenia por los progenitores hematopoyéticos, ¿no? Dentro de los factores que desarrollan el mecanismo por el cual se produce, se encuentra la inmunodeficiencia, ¿no? De cualquier causa, el grado de similitud de HLA entre el donante y el receptor, y el número de linfocitos, ¿no? Capaces de proliferación. No existe un tratamiento específico para esta entidad, simplemente es de soporte, y la forma de prevenir es que nosotros irradiemos, ¿no? Tanto paquete globular como plaquetas que tienen el componente celular. Entonces pueden tener linfocitos y el objetivo es inactivar estos linfocitos, ¿no? Eso es la método de prevención. Por último, tenemos la sobrecarga de hierro, que hemos dicho que cuando nosotros transfundimos también estamos añadiendo hierro, ¿no? A nuestro paciente, más o menos 200 miligramos de hierro por cada unidad, por cada paquete globular. Entonces, aquellos pacientes que son politransfundidos, que generalmente son los hematológicos o los oncológicos, presentan acumulación, pues, de este hierro, ¿no? En diferentes órganos, ¿no? Sin la posibilidad fisiológica de excretarlos. Entonces, el almacenamiento continuo de hierro en el sistema del retículo endotelial, pero este se va a saturar, ¿no? Entonces hace que se depositen en diferentes células parenquimatosas, ¿no? De la piel, del corazón, del hígado, etcétera, ¿no? Entonces, nos dice que el umbral del daño clínico de una exposición a largo plazo de unas 50 a 10 unidades de glóbulos rojos, pero ya cuando ellos reciben más de 10 paquetes globulares, ya debemos de realizar los controles de ferritina, ¿no? Para evaluar si tiene sobrecarga de hierro. Afectan la función cardiovascular, pueden afectar lo que es el hígado, ¿no? A nivel endocrinológico, y pueden conllevar a una mayor mortalidad. Y la transmisión de infecciones, ¿no? Entonces podemos tener una complicación tardía no inmunológica, donde podemos tener infecciones por VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, citomegalovirus. Sabemos que en los bancos de sangre realizamos serología para los cinco enfermedades hemotransmisibles infecciosas, ¿no? Descritas a nivel mundial, que son hepatitis B, hepatitis C, sífilis, VIH y Chagas, ¿no? Entonces, sin embargo, no debemos de olvidar que tenemos un periodo ventana, es un periodo de incubación, ¿no? Por los cuales, por el método que nosotros hagamos, nos puede salir negativo, ¿no? Porque no vamos a encontrar ni antígenos ni anticuerpos todavía desarrollados, ¿no? Que sean evidentes mediante estas pruebas, ya sea por ELISA o por CLIA, ¿no? Entonces, podemos transfundir a nuestro paciente en glóbulos rojos o hemocomponentes que estén con el virus, pero en este periodo de incubación, ¿no? Y que posteriormente van a presentar ya la enfermedad como tal. Entonces, está descrito en la literatura que 1 en 1.000.000 pueden tener una infección por VIH, hepatitis B y C, y no debemos de olvidar de esto, ¿no? Entonces, estos son cuadros donde resumen, ¿no? Justamente la incidencia, la causa por la cual se produce esta, los laboratorios que deberíamos de pedir y qué es lo que deberíamos de hacer, qué es lo que ya hemos repasado. Y eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta. No siendo así, bueno, hasta luego. Buenos días.